Hola, bienvenido a Larios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. En un mundo fracturado por el conflicto y atormentado por las sombras del pasado, Kokusibo, el primer demonio de la luna superior, encuentra su fin, solo para despertar en una nueva vida. Reencarnado como Crimson, un niño nacido en una familia diferente, carga con los recuerdos de un pasado del que no puede escapar. Abrumado por siglos de culpa pero indiferente al presente, se resigna a su deber, hasta que un vínculo inesperado con su nueva familia comienza a ablandar su corazón endurecido. Mientras lucha entre el peso de su pasado y el peso de la nueva vida, Crimson debe decidir si permanecerá encadenado a sus pecados pasados o si abrazará la posibilidad de la paz. Cómprame leche. Patreon.com/MilkySmyDrac. Público general 1. Hermano, ¿qué quería? ¿Por qué he vivido cientos de años? ¿Quería ser fuerte, aunque eso significara devorar gente? ¿Era simplemente miedo a la muerte? No, Yorichi, no era eso. Solo quería ser como tú, ser alguien intenso y vibrante, igual que tú. Mi cuerpo ardía de envidia. Todos mis esfuerzos por convertirme en samurái eran un juego de niños comparados con tu brillantez natural. Mi mayor deseo no significaba nada para ti, y te odiaba por ello. Sin importar el precio, quería superarte, incluso si eso significaba abandonar mi hogar, mi familia y mi humanidad. Por eso, me convertí en un demonio. Y al final, ¿qué sentido tuvo? Ni siquiera recuerdo sus rostros. Mis padres, mi esposa, mi hijo. ¿Por qué no pude ser alguien como tú? ¿Para qué nací? Yorichi, no me había dado cuenta de cuánto me importabas. Nunca te dije cuánto te admiraba, y ahora nunca tendré la oportunidad de decirte cuánto lo siento. Te merecías un hermano mejor que yo. No soy más que una vergüenza para la vida y, mientras el sol de la tarde descendía en el horizonte, Summer Rose regresaba a casa tras un largo día cazando a los Grimm que habían sido avistados en el bosque de la isla la noche anterior. Al acercarse, las risas de Ruby y Jan resonaron entre los árboles, transmitiendo una calidez que le conmovió profundamente. Instantes después, divisó su hogar. En el porche, su esposo, Taiyan Xiaolong, la observaba sonriente, viendo a las dos niñas corretear con desenfado. La escena dibujó una sonrisa en el rostro cansado de Summer y, por un instante, una sensación de paz la invadió. Las chicas la vieron de inmediato y corrieron hacia ella, desbordadas de emoción. Mamá. Has vuelto. Cuéntanos sobre la misión. Exclamó Jan, con los ojos brillando de energía. Cuéntanos, cuéntanos. Intervino Ruby, su menuda figura rebosante de entusiasmo. Chicas, vuestra madre acaba de llegar. Intervino Tai con voz firme pero divertida mientras se acercaba. Dejadla descansar un momento. Pero ya empezó Jan, pero Tai la interrumpió suavemente. Nada de peros. Sigue jugando. Ella te lo explicará después. Jan hizo un puchero, claramente decepcionada, mientras Ruby levantaba el meñique, con el rostro contraído por la determinación. ¿Promesa de meñique? Preguntó insistentemente. Summer soltó una risita y se arrodilló, entrelazando su meñique con el de Ruby. Promesa de meñique, le aseguró a su hija. Mientras las chicas volvían corriendo a su juego, Tai se giró hacia Summer, con un destello de preocupación en sus ojos. Espero que todo haya salido bien. Summer asintió, sus ojos plateados encontrándose con los de él. Solo era una manada de Beowulfs, nada que no pudiera manejar. Pero mientras su mirada recorría el patio, notó que faltaba alguien. Su sonrisa se desvaneció un poco. ¿Dónde está Crimson? Preguntó, volviéndose hacia Tai con un leve ceño fruncido. Se quedó dentro, respondió Tai encogiéndose de hombros, aunque su voz denotaba cierta exasperación. Dijo que quería terminar de limpiar. Ya sabes cómo es. Summer suspiró suavemente, con los hombros ligeramente caídos. Voy a ver cómo está y me aseguraré de que salga, dijo con voz teñida de preocupación. Sus ojos plateados reflejaban la exasperación de Tai, pero un instinto maternal la impulsaba a actuar. Sin decir una palabra más, se giró hacia la casa, con pasos rápidos y decididos. Al entrar, vio a Crimson en la sala de estar, con la fregona casi el doble de su tamaño en sus pequeñas manos mientras trabajaba diligentemente en el suelo. Bienvenida de nuevo, mamá, saludó Crimson en cuanto la vio, y sus ojos carmesí se iluminaron brevemente. Espero que los Grimm no te hayan dado ningún problema. Soy una supermamá. Ningún Grimm puede darme problemas, respondió Summer con una sonrisa radiante y juguetona antes de que su expresión se suavizara. Pero Crimson, deberías salir a jugar con Ruby y Jan. Deja la limpieza en mis manos. Sus ojos plateados, llenos de calidez y una suave insistencia, se fijaron en su hijo mientras se acercaba. Era un niño de 4 años con ojos rojo carmesí oscuro y cabello negro, con las puntas teñidas de rojo. El color era similar al de ella, aunque su rojo era un tono más oscuro. Parecía tan pequeño, su melena casi cómicamente grande para su diminuto cuerpo. Has estado lidiando con Grimm desde la mañana, mamá. Deberías descansar. Déjamelo a mí, respondió el niño con una sonrisa, mientras sus manitas trabajaban diligentemente en el suelo. Además, esta mañana les prometiste a Ruby y Jan que jugarías con ellas cuando volvieras. Summer no pudo evitar sentir una mezcla agridulce de felicidad y culpa. Por un lado, su pequeño hijo era inteligente, amable y demasiado considerado para su edad. Pero, por otro lado, sentía una punzada de culpa en el pecho. Era demasiado pequeño para esto, pensó. No debería estar fregando el suelo. La fregona era más alta que él, lo que lo hacía parecer un adulto en miniatura. Tan serio, tan responsable. Pero seguía siendo solo un niño. Al ver la expresión de confusión en su rostro, Crimson se detuvo y levantó la vista, con sus ojos carmesí llenos de comprensión. Mamá, no le des tantas vueltas, dijo con dulzura. Esto no es difícil para mí. De hecho, disfruto ayudando en casa. Se detuvo un instante y luego sonrió, con una sonrisa traviesa. De hecho, soy un prodigio de la limpieza, destinado a ser el mejor limpiador de todos los tiempos. Summer rió suavemente, pero un pequeño suspiro escapó de sus labios. Solo tú dirías algo así. Todos los niños de tu edad quieren jugar, Crimson. No tienes que ser responsable todo el tiempo. Pero ante sus palabras, su sonrisa vaciló. Un recuerdo lejano de un niño aferrado a su madre, ayudándola a caminar porque estaba enferma, cruzó por su mente. Había algo en su expresión, una tristeza breve y fugaz que Summer no pudo descifrar. Crimson apretó con más fuerza la fregona y su voz se volvió más baja, teñida de una repentina pesadez. No y no del todo. El corazón de Summer se encogió al percibir un cambio en su estado de ánimo. Se arrodilló y lo miró con preocupación. ¿Qué te pasa, Crimson? ¿Estás cansado? ¿Te duele algo? Crimson rápidamente esbozó su mejor sonrisa, restándole importancia al momento. Estoy perfectamente bien, mamá. Perdona si te preocupé. Solo, estaba pensando en algo que no hice bien.
Él era mejor hijo de lo que yo jamás seré. Era más maduro, más considerado y más amable. Yo no tenía ni idea de ella y ahora ni siquiera puedo recordar su rostro. Crimson pensó con amargura. Sus palabras quedarán atrapadas en su mente. Summer estaba a punto de insistir cuando oyó el sonido de alguien entrando en la casa. Una voz familiar rompió la tensión. Summer, ¿sigues intentando convencerlo? Deberías darte por vencida. Es igual que tú, terco como una mula, rió un hombre rubio al entrar en la sala. La voz de Ty produjo de inmediato una oleada de alivio. Siempre era el más jovial, el que hacía que cualquier situación pareciera más llevadera. Summer se dio la vuelta, con las manos en las caderas y una expresión juguetona pero molesta en el rostro. Ty. No puedes dejarle el trabajo solo porque él lo dice. Pero Ty la interrumpió con una sonrisa. Lo has entendido todo mal, Summer. Estoy aquí para ayudarte. Sal afuera. Las chicas te están llamando. Crimson añadió desde atrás, con voz ligera, aunque su expresión seguía siendo seria. Está bien, mamá. Vete ya. Puedo terminar aquí. Summer dudó un instante, mirando fijamente a Crimson durante un buen rato, y luego suspiró. De acuerdo, pero únete a nosotras cuando termines. Le dio un rápido beso en la cabeza antes de salir a reunirse con las chicas. Ty sonrió al ver a Summer alejarse antes de volverse hacia Crimson. ¿Y bien, en qué debería ayudar, Crimson pensó un momento. ¿Podrías recoger los juguetes de la cocina y cerca de las escaleras, por favor? Ty rió, sacudiendo la cabeza. Probablemente soy el único padre que le pide instrucciones a su hijo de 4 años sobre las tareas del hogar. Volvió a reír, una risa desenfadada que aligeró un poco el ambiente. A veces me pregunto cuánto más fácil habría sido todo si Ruby y Jan fueran como tú, aunque solo un poquito. Creo que me habría gustado ese tipo de vida. Se rió. Crimson sostuvo la mirada de su padre con seriedad, con voz tranquila y firme. Me alegra que no sean como yo. De hecho, son mucho mejores de lo que yo jamás seré. Simplemente no lo ves, papá. Traen alegría y luz a esta familia. Ty miró a Crimson, sorprendido por la seriedad en el tono de su hijo. Luego, sonrió con orgullo. No seas tan duro conmigo, hijo. Solo bromeaba. Pero en serio, eres mucho más listo que cualquier niño de tu edad que conozco y a veces, olvido que tienes la edad de Ruby. Había un orgullo genuino en su voz mientras hablaba, y le revolvió el pelo a Crimson antes de dirigirse a la cocina. Mientras Ty se alejaba, Crimson sintió una punzada en el pecho, una profunda aversión hacia sí mismo. No merecía su orgullo. No era un prodigio, ni un niño genio. Era un demonio, un hombre lleno de vergüenza. No lo saben y no podían saberlo y sus pensamientos se desbocaron, pero se obligó a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Había renacido en esta nueva vida, en un mundo nuevo, pero ¿qué había hecho para merecerlo? No se había ganado esta segunda oportunidad. ¿Era esta su redención? No lo sé y pensó para sí mismo. Se decía que viviría sin remordimientos, pero cada vez que lo elogiaban o lo miraban con orgullo, esa sensación de asco lo invadía. No merezco esta vida. ¿Ya terminaste? La voz de Ty interrumpió su hilo de pensamiento. Crimson parpadeó, volviendo a la realidad. Sí, dame un momento para terminar. Al salir, Ruby los recibió corriendo hacia ellos, con una emoción palpable. Crimson, te toca. Atrápanos si puedes. Gritó, y luego salió disparada entre risas. El corazón de Crimson dio un vuelco al ver a Ruby correr, su alegría contagiosa. No pudo evitar sonreír, una sonrisa suave y agridulce. No sabía por qué estaba allí. No sabía cómo había terminado en esa familia, en ese mundo, pero esta vez haría todo lo posible por ser un buen hermano. Jamás volvería a hacerle daño a su propia sangre, jamás. Y con ese pensamiento, Crimson corrió tras Ruby, sus pequeños pies golpeando el césped mientras la perseguía por el jardín, las risas de su familia resonando en el aire. 2. Naturaleza artística. El sol entraba a raudales por las ventanas de la casa de los Xiaolong Rose, bañando la sala de estar con una luz cálida. Ty y Summer entraron con radiantes sonrisas, cada uno con una caja envuelta en un papel alegre. Ruby y Jan se animaron de inmediato, su entusiasmo era palpable. Les traemos algo especial, chicos. Dijo Ty, colocando las cajas sobre la mesa. ¿Qué es? ¿Qué es? Ruby dio un pequeño salto sobre las puntas de los pies, con sus ojos plateados brillando. Summer soltó una risita y abrió una de las cajas, dejando al descubierto una variedad de lápices de colores y pilas de papel para dibujar. Pensamos que les gustaría tener la oportunidad de ser creativos. ¿Qué tal si dibujamos un poco? Jan y Ruby soltaron chillidos de emoción y agarraron los materiales con entusiasmo. Se pusieron manos a la obra con sus dibujos, riendo y compitiendo juguetonamente para ver quién creaba el mejor dibujo. Voy a dibujar un dragón, exclamó Jan, mientras su cabello rubio rebotaba al trabajar frenéticamente. Yo dibujaré a nuestra familia, replicó Ruby, sujetando varios lápices a la vez con sus manitas. En medio del bullicio, Crimson permanecía sentado en silencio a la mesa, mirando fijamente la hoja en blanco que tenía delante. Las charlas y risas a su alrededor parecían lejanas mientras sus ojos carmesí se concentraban en el lienzo sin escribir. Su mente divagó hacia recuerdos de otro tiempo, de otra vida. En su vida pasada, había encontrado consuelo en el acto silencioso de crear. Ya fueran las delicadas pinceladas de la caligrafía, la talla en madera o la creación de intrincados patrones inspirados en la luna y su entorno, las actividades artísticas habían sido una constante en su vida, incluso después de su transformación en demonio. Algo de ello permanecía. Ahora, sin embargo, frente a una página en blanco, se sentía paralizado. Summer notó su vacilación y se acercó a él con una suave sonrisa, arrodillándose a su lado. ¿Qué te pasa, Crimson? ¿Por qué no estás dibujando con tus hermanas? La miró de reojo, con voz suave. No sé qué dibujar. Summer ladeó la cabeza, con la sonrisa intacta. ¿Por qué no dibujas lo que sientes? ¿Qué siento? Repitió Crimson, volviendo la mirada al papel. Ella asintió. Dibujar es expresarse. No tiene que ser perfecto ni tener sentido para nadie más. Simplemente empieza y fluirá de forma natural. Él asintió lentamente. Summer le dio una palmadita reconfortante en el hombro antes de volver con Ruby y Jan, quienes ahora discutían sobre qué tono de amarillo era el mejor amarillo. Los pensamientos de Crimson divagaron una vez más, adentrándose en su pasado. Había pasado incontables noches buscando inspiración en la luna. Su serena belleza, que proyectaba una luz plateada sobre el mundo, siempre lo había cautivado. Incluso como demonio, la luna seguía siendo una fuente de consuelo e inspiración, un recordatorio de quién era, ya fuera humano o demonio. La luna rota de este mundo le resultaba extraña, fragmentada e imperfecta. Quizás podría dibujar la luna tal como la recordaba, entera, luminosa e intacta.
Antes de que pudiera empezar, la voz emocionada de Ruby lo sacó de su ensimismamiento. Carmesí. Mira esto. Exclamó Ruby, mostrando su dibujo. Era una representación rudimentaria de su casa, con figuras de palitos que representaban a su familia. A pesar de su sencillez, el orgullo de Ruby era innegable. Crimson no pudo evitar soltar una risita. Eso es, genial, Ruby. ¿Tú crees eso? Preguntó con entusiasmo. Sí, respondió con tono sincero. Su entusiasmo era contagioso, y se dio cuenta de que había estado dándole demasiadas vueltas al acto de dibujar. Tras respirar hondo, Crimson cogió unos lápices y empezó a dibujar. Al principio, sus movimientos eran vacilantes, pero pronto ganó confianza. Su mente se centró en el presente, y sus trazos capturaron la sencilla alegría del momento. Pasó casi media hora antes de que dejara el lápiz. Jan y Ruby, que habían terminado sus propios dibujos, se acercaron a ver el suyo. Sus reacciones fueron inmediatas. ¡Guau! Exclamó Jan, con sus ojos violetas muy abiertos. ¿Nos dibujaste? El dibujo mostraba a Ruby y Jan tal como estaban hacía un momento, absortas en su trabajo. Si bien no era profesional, el nivel de detalle era notable para un niño de su edad. Las expresiones de las hermanas, los trazos de lápiz dispersos e incluso las leves manchas en sus rostros fueron capturadas con sorprendente precisión. Mamá. Papá. Miren esto. Gritó Ruby, agarrando el dibujo y corriendo hacia sus padres. Ty y Summer estaban igualmente asombrados. ¿De verdad dibujaste esto, Crimson? Preguntó Ty, con un tono lleno de asombro. Crimson asintió con la cabeza, sintiendo cierta diversión al ver su reacción. Esto es increíble, dijo Summer en voz baja y cálida. Tienes un verdadero don. Crimson sintió una pequeña chispa de alegría al oír sus palabras, pero no se detuvo a pensar en ello por mucho tiempo. El día llegaba a su fin y la casa quedó en silencio mientras la familia se preparaba para dormir. Crimson, sin embargo, se sentía inquieto. El sueño no lograba conciliar el sueño, así que salió sigilosamente y se sentó en el porche, con la mirada fija en la luna fragmentada que colgaba en el cielo nocturno. Sus bordes irregulares parecían casi burlones, un recordatorio constante de un mundo a la vez familiar y extraño. El suave sonido de unos pasos rompió el silencio. Summer salió. ¿Por qué estás sentado aquí? Preguntó con dulzura, sentándose a su lado. Crimson respondió. Solo estaba pensando, sin apartar la vista de la luna. Ella siguió su mirada hacia arriba. La luna es hermosa, ¿verdad? Crimson vaciló, frunciendo el ceño. Supongo, pero ¿por qué está tan fragmentado? Summer ladeó la cabeza, reflexionando sobre su pregunta. Nadie lo sabe con certeza. Siempre ha sido así, respondió, aunque sus palabras no le brindaron consuelo. Dejó escapar un suspiro silencioso, con la voz teñida de melancolía. Se siente extraño, como algo que alguna vez estuvo completo pero que ya no lo está. Summer lo miró, con una expresión más suave. Había algo más profundo en sus palabras, un peso tácito que ella podía percibir pero no comprender del todo. Incluso las cosas rotas pueden seguir siendo hermosas, dijo con dulzura, con un tono tranquilizador. Crimson permaneció en silencio un momento antes de responder. Es una lástima. Es hermoso tal como está, pero ¿no crees que sería aún más hermoso si estuviera completo? Summer hizo una pausa, pensativa. Tal vez. Pero no podemos saberlo con certeza. Quizás esta sea la mejor vista de la luna, la que estamos destinados a ver. Pero lo sé, pensó Crimson para sí mismo. Su mente divagó hacia su vida pasada, hacia noches pasadas bajo un cielo adornado con una luna radiante e ininterrumpida. El cuerpo celeste fracturado de este mundo se sentía como un eco de su propia existencia fragmentada. Summer extendió la mano y le puso una mano reconfortante en el hombro. Puedes pensar en la luna mañana. Por ahora, deberías irte a dormir. Crimson asintió a regañadientes y se puso de pie. Buenas noches, murmuró antes de regresar al interior. Sin embargo, incluso acostado en la cama, sus pensamientos se negaban a calmarse. La luna rota se cernía en su mente, su forma irregular un símbolo inquietante del abismo entre su pasado y su presente. Se preguntaba si algún día olvidaría por completo su vida pasada, como una vez había olvidado su humanidad. La idea lo inquietaba profundamente. La luna, entera e inmaculada, siempre había sido parte de su ser. Su ausencia, su forma fragmentada, se sentía como una herida que jamás cicatrizaría. A la mañana siguiente, al despertar, la familia encontró un nuevo dibujo sobre la mesa. Era extraordinariamente detallado, superando con creces cualquier cosa que hubieran visto de Crimson hasta entonces. El papel representaba un cielo nocturno dominado por una luna llena brillante en todo su esplendor. La maestría artística era impresionante. Cada línea y cada sombra estaban meticulosamente elaboradas. Ruby ladeó la cabeza mientras lo examinaba. Es bonito, dijo, aunque su voz denotaba confusión. Pero, ¿qué es? Nunca lo había visto antes. Yo tampoco, pero parece la luna, añadió Jan, con sus ojos violetas brillando mientras estudiaba la imagen. ¿De dónde salió esto? Summer y Ty intercambiaron miradas de desconcierto, igualmente inseguros. ¿Lo dibujó Crimson? Preguntó Ty, aunque ya sabía la respuesta. Ninguno de ellos comprendía el significado de la imagen, pues jamás habían visto la luna llena en su mundo. Pero a Crimson no le importaba. El dibujo no era para ellos, era para él. Mientras la familia admiraba la misteriosa obra de arte, Crimson permanecía sentado en silencio al borde de la habitación, con la mirada perdida. La imagen de la luna llena era un ancla a su identidad, un recordatorio de lo que había sido y de lo que jamás podría desprenderse. Puede que la luna rota defina este mundo, pero jamás lo definiría a él. 3. La promesa de una madre. A medida que la noche se hacía más profunda, Summer Rose cerró el libro de cuentos de hadas, con voz suave y tranquilizadora al terminar la historia. Y en el viento, Alex oyó una pregunta más. ¿Qué eres? Se detuvo un instante, su mirada recorrió a sus hijas y a su hijo. Su respiración se había calmado, sus expresiones serenas bañadas por el tenue resplandor de la luz nocturna. Se inclinó hacia adelante y susurró con dulzura. Os quiero tal como sois y siempre. Dejó el libro con cuidado en la mesita de noche, procurando no molestarlos, y salió de la habitación con una última mirada. Sus pasos eran ligeros, sus movimientos firmes, mientras descendía a la planta baja. Una vez allí, se detuvo junto a la ventana, contemplando la luna menguante que colgaba baja en el cielo. Su tenue luz iluminaba la noche oscura, proyectando un brillo etéreo sobre el silencioso bosque. Sus ojos plateados reflejaban una mirada distante, sus pensamientos agobiados por preocupaciones silenciosas. Instantes después, Taiyang Xiaolong bajó las escaleras, y sus pesados pasos rompieron el silencio. No es propio de ti salir corriendo a una misión en plena noche, dijo, con un tono que denotaba preocupación y curiosidad.
Summer se giró para mirarlo, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios al encontrarse sus miradas. Ya sabes cómo es Ozpin. Misterio tras misterio, respondió con un tono de exasperación. ¿Y cuando resulta ser otra patrulla rutinaria? Bromeó Tai, con una sonrisa traviesa que se extendió por su rostro. Intercambiaron una mirada cómplice y, casi al unísono, dijeron: siempre prefiero la discreción. A continuación, se oyeron risas, ligeras y familiares, que aliviaron la tensión entre ellos. Summer se acercó a Tai y lo abrazó. Su abrazo era firme pero tierno, como si buscara consuelo. Volveré pronto, prometió con voz firme pero suave. Lo sé, respondió Tai con un tono tranquilo y lleno de una serena confianza. Se separaron a regañadientes, y Summer caminó lentamente hacia la puerta. El frío de la noche la recibió al salir, y su aliento formó pequeñas nubes en el aire gélido. Mientras se acercaba al borde del bosque, una voz a sus espaldas la sobresaltó. Esta misión no es como las demás, y se lo ocultaste a papá, ¿verdad, mamá? Summer se giró bruscamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Crimson estaba a pocos metros, con sus ojos carmesí fijos e inquebrantables en los de ella. Su aparente calma contrastaba con la intensidad de su mirada, que parecía traspasarla. Su sorpresa inicial pronto se transformó en un ceño fruncido. Crimson, tú, comenzó a decir, pero la voz firme de su hijo la interrumpió. Tu voz no sonaba bien al leer, y parecías ansioso al hablar con papá. Incluso tus pasos eran más pesados de lo normal y estás preocupado por algo. Incluso asustado. Summer lo miró fijamente, sin saber qué decir. ¿De verdad soy tan obvia? Ni siquiera Tai se dio cuenta. El pensamiento la inquietó. Crimson siguió observándola, su mirada implacable exigiendo una respuesta. Apartando esos pensamientos de su mente, se serenó y respondió con firmeza. Te equivocas. Simplemente no me gustan las misiones nocturnas. Su expresión se endureció al añadir. Deberías estar durmiendo ahora, no espiándome a Tai y a mí ni siguiéndome. Crimson frunció ligeramente el ceño, con tono firme, y volvió a hablar. La familia debe ser lo primero, antes que cualquier misión u objetivo. Las misiones son infinitas. Siempre puedes elegir otra. Sé mejor que nadie que abandoné a mi familia en una búsqueda ciega, pensó Crimson con amargura, sus palabras reflejando sus remordimientos tácitos. Summer sintió el peso de sus palabras, su corazón se oprimió al descubrir la verdad que se escondía tras ellas. Se acercó, se arrodilló a su altura y lo abrazó con fuerza. Esta misión es importante, dijo con voz suave pero firme. Hará del mundo un lugar mejor para ti y tus hermanas. Siento haberte preocupado, pero todo saldrá bien. La completaré y volveré con todos vosotros. Su determinación era evidente, aunque su voz temblaba de emoción. Se apartó un poco y lo miró a los ojos, con una sonrisa cálida y tranquilizadora. Vuelve adentro. Te prometo que regresaré. Crimson la miró fijamente durante unos instantes antes de suspirar profundamente. Ten cuidado. Si la situación se vuelve demasiado peligrosa, abandona la misión. No hay nada de malo en salvar tu vida. Summer rió suavemente, revolviéndole el pelo con cariño. Deja de hablar como un adulto. Le devolvió una leve y suave sonrisa antes de volverse hacia la casa. Tras unos pasos, la miró por última vez. Su mirada se desvió momentáneamente hacia un árbol cercano donde un cuervo se posaba, su oscura silueta oculta entre las ramas y las sombras que proyectaban. Lo observó brevemente antes de entrar en la casa. Summer lo observó hasta que desapareció dentro de la casa. Solo entonces se dio la vuelta y continuó hacia el bosque. Unos minutos después, el cuervo descendió volando ante ella, sus alas cortando el aire fresco de la noche. Al aterrizar, su forma se transformó en la de una mujer de larga cabellera negra y penetrantes ojos rojos. El cuervo se quedó de pie frente a ella, con una expresión indescifrable. Tu hijo es todo un personaje, ¿verdad? Dijo Raven, con un dejo de curiosidad en la voz. Los labios de Summer se curvaron en una sonrisa orgullosa. Escuchar a escondidas la conversación entre una madre y su hijo no está bien, Raven. Pero sí, estoy orgullosa de él. Es el mejor hijo del mundo. Raven vaciló, su mirada se desvaneció. Sé que dijiste que es demasiado inteligente y perspicaz para su edad, pero esto va más allá. No es normal, Summer. La sonrisa de Summer se desvaneció un poco, y sus ojos plateados se entrecerraron. Es que es más listo y perspicaz que los demás niños. No espero que lo entiendas, no después de lo que hiciste. Raven se estremeció ante el comentario mordaz, la culpa se reflejó en su rostro. Apartó la mirada, bajando la voz. Lo sé. La vida familiar no me sienta bien, pero no se trata solo de lo inteligente o astuto que sea. Espió vuestras conversaciones, os siguió sin ser detectados, y la forma en que hablaba, basta, Raven. El tono de Summer se volvió más cortante. No voy a permitir que hables mal de él solo porque es diferente. Raven dudó de nuevo, bajando la voz a un susurro. Cuando se marchaba, se giró y me miró fijamente, transformada en cuervo. Sus ojos no parecían los de un niño. Se sentían extraños y peligrosos. Me asustaron. La expresión de Summer se suavizó, mostrando diversión. ¿Hablas en serio? Crimson es el chico más amable y dulce que he conocido. ¿Y me dices que te asustó? Miró a Raven con escepticismo. Raven suspiró, restándole importancia a la tensión. No importa. Concentrémonos en la misión. Summer recuperó la determinación mientras avanzaba, con pasos firmes y decididos. Acabemos con esto de una vez por todas. Raven los siguió en silencio, con una inquietud que persistía mientras desaparecían en las profundidades del bosque. De vuelta en casa, Crimson yacía en la cama junto a su hermana gemela, Ruby. La suave luz de la luna se filtraba por las cortinas, proyectando tenues patrones plateados por la habitación. La respiración tranquila de Ruby subía y bajaba en armonía rítmica. Sin embargo, Crimson no encontraba consuelo en aquella escena apacible. Una emoción olvidada hacía mucho tiempo comenzó a agitarse en su interior, abriéndose paso a la superficie. Preocupación. Inquietud. Estos sentimientos le eran ajenos, emociones que no habían tocado su corazón en siglos. Su mente repasaba las acciones de Summer y su breve pero intensa conversación. Su comportamiento extraño, su tono vacilante y, sobre todo, el leve pero inconfundible olor a miedo que emanaba de ella. Estos detalles lo inquietaban. Él, que había enfrentado y matado más humanos que ningún otro demonio, conocía ese olor demasiado bien. Excepto Yorichi, todo ser que se había atrevido a interponerse en su camino había desprendido un hedor a miedo. Ni siquiera los indomables Asira eran una excepción. Ese olor se había grabado a fuego en lo más profundo de su mente, una huella ineludible de vulnerabilidad y mortalidad. Y esa noche, por primera vez, Summer había traído consigo ese mismo olor. Darse cuenta de ello le perturbó más de lo que estaba dispuesto a demostrar. Crimson la había confrontado, con observaciones agudas y precisas, pero se había abstenido de presionarla demasiado.
Su actitud, la mirada resuelta en sus ojos plateados, lo decía todo. Era una mirada que había visto innumerables veces. Una mirada propia de guerreros, supervivientes y mártires dispuestos a pagar el precio más alto para alcanzar sus objetivos. Sin importar lo que él dijera o hiciera, Summer ya había tomado su decisión. Iría a esa misión, pasara lo que pasara. Dejó escapar un leve suspiro. No podía aliviar sus cargas ni ayudarla, pero recordarle que valorara su vida, incluso ante el peligro, era todo lo que podía hacer. Sus pensamientos vagaron hacia el bosque y el cuervo que se había posado en las sombras. Había algo diferente en ese pájaro. Los había mirado fijamente todo el tiempo, con una mirada inexpresiva, demasiado atenta. Cuando Crimson se concentró en él, los ojos del cuervo brillaron con una inteligencia sobrenatural. ¿Podría ser el equivalente en este mundo de un cuervo Kasugai? De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por una manita que le golpeó el brazo. Sobresaltado, se giró y vio a Ruby, con el rostro contraído en una expresión de somnolienta irritación. Se removía inquieta en sueños, con su cabello de puntas carmesí extendido sobre la almohada. Hiperactiva e incluso dormida, siempre insistía en compartir su cama, a pesar de sus suaves protestas. Una leve y sincera sonrisa se dibujó en sus labios mientras la observaba. Ella poseía una inocencia y una calidez que le resultaban casi ajenas, pero que él apreciaba profundamente. Volviendo la mirada al techo, susurró suavemente: rezo por tu éxito y tu seguridad, mamá. Su voz apenas rompió el silencio, una plegaria silenciosa que se perdió en la fría noche invernal. Por un instante más, contempló el rostro sereno de Ruby, como si extrajera fuerza de su presencia. Luego, se recostó, cerrando los ojos, aunque el sueño parecía lejano. En algún lugar, bajo la luna menguante, su madre se adentraba en el peligro. Lo único que podía hacer ahora era tener esperanza y prepararse para lo que pudiera venir después. 4. El peso del silencio. El sol de la mañana se abría paso entre las nubes blancas, iluminando el bosque exterior. Dentro de la acogedora casa, Tai Xiaolong se movía sigilosamente por los pasillos, con pasos pesados y pausados, acercándose a la habitación de los niños. Es hora de levantarse, chicos, dijo Tai con suavidad, abriendo la puerta. Su voz era alegre como siempre. Yan fue la primera en despertarse, frotándose los ojos y bostezando ruidosamente. ¿Ya es de día?, murmuró antes de decidir volver a dormirse. Ruby, acurrucada junto a Crimson, abrió sus ojos plateados con pereza. Buenos días, murmuró, aún aferrada a su peluche. Pero no hizo ningún otro movimiento. Crimson despertó parpadeando, con los ojos rojos fijos y alerta a pesar de la inmovilidad de su cuerpo. Llevaba despierto mucho antes de que Tai entrara en la habitación. Tai observó las acciones de sus hijos. Como de costumbre, sus hijas luchaban por despertarse, mientras que Crimson se despertó sin problemas. Buenos días, papá, dijo Crimson con una sonrisa. Tai le devolvió una leve sonrisa a Crimson y dijo: el desayuno está listo, dijo Tai, dando unas palmadas suaves mientras sus ojos iban de una a otra entre sus hijas. Vamos, antes de que se enfríen los panqueques. La mención de los panqueques hizo que Ruby se pusiera en marcha al instante. Saltó de la cama, arrastrando su peluche, y corrió a la cocina. Yan fue más lenta, pero siguió a Ruby con paso ligero, mientras que Crimson la seguía de cerca, con movimientos deliberados y tranquilos. Mientras se reunían alrededor de la mesa de la cocina, Tai sirvió los panqueques humeantes con una amplia sonrisa. Buen provecho, todos, dijo, deslizando los platos frente a cada niño. Ruby ladeó la cabeza mientras jugueteaba con su panqueque. Papá, ¿dónde está mamá? Tai hizo una pausa antes de responder, con un tono ligero. Tuvo que ir a otra misión, cariño. ¿Sabes lo importante que es su trabajo? Los hombros de Ruby se encogieron un poco, pero asintió. Acaba de regresar, dijo en voz baja, con el tenedor suspendido sobre la pila empapada en almíbar. Yan se inclinó para darle una palmadita en el hombro a Ruby. Mamá siempre regresa, Rubes. Es como una supermamá imparable. Sí, dijo Ruby, animando un poco su voz. Es la cazadora más genial de todas. Crimson permaneció en silencio, cortando su panqueque metódicamente. Aún sentía el peso del abrazo de Summer de la noche anterior, su promesa susurrada resonando en su mente. Aunque la preocupación lo carcomía, mantuvo un semblante impasible. No tenía sentido alarmar a su familia tan temprano. Al terminar el desayuno, el día transcurrió con tranquilidad. El televisor emitía un suave zumbido en la sala mientras los niños se reunían en el sofá. Ruby abrazaba con fuerza su peluche, balanceando las piernas mientras veía dibujos animados. De vez en cuando, Jan le lanzaba una almohada a Crimson durante los anuncios, intentando provocar alguna reacción. Vamos, relájate, Crimson, dijo Jan después de otro intento fallido de conseguir que reaccionara. Él sonrió levemente y le devolvió la almohada. Eres predecible, dijo con un toque de picardía en su tono. Ruby se reía entre dientes con sus bromas, y por un rato, las preocupaciones de la mañana parecieron desvanecerse. Crimson incluso se unió a un juego que Ruby insistió en jugar, y sus movimientos precisos y medidos contrastaban divertidamente con el entusiasmo desbordante de ella. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, Tai pidió ayuda a Crimson en la cocina. Vamos, aprendiz de chef, dijo Tai con una sonrisa. Preparemos algo especial para la cena. Crimson asintió, agradeciendo la distracción. Juntos prepararon una comida sencilla pero sustanciosa. Tai le enseñó a Crimson cómo sazonar la carne correctamente, mientras que Crimson manipulaba las verduras con gran destreza. Tienes buena mano para esto, dijo Tai, observando los golpes firmes de Crimson. Gracias, respondió Crimson con voz firme. Después de todo, cortar era su especialidad, más de lo que nadie podía imaginar. La tarde transcurrió en relativa paz, pero al caer la noche, una inquietud se apoderó del ambiente. Los niños esperaban alguna señal del regreso de Summer, pero no llegó. La ausencia de su familiar golpe en la puerta o del sonido de sus botas en el porche dejaba un vacío inmenso. Ruby intentó mantenerse despierta en el sofá, con la mirada fija en la puerta, pero finalmente el sueño la venció. Tai la llevó a la cama y la arropó con una tierna sonrisa. Jan la siguió poco después, su energía habitual mermada por la silenciosa preocupación que se había instalado en la casa. Crimson permaneció despierta más tiempo que nadie, sentada en silencio junto a la ventana. La tenue luz de la luna menguante iluminaba el exterior, pero el oscuro bosque que se extendía más allá parecía acercarse más de lo habitual. Amaneció el día siguiente con el mismo cielo azul, y Tai volvió a despertar a los niños para el desayuno. Esta vez, no mencionó a Summer. Ruby no preguntó, pero su mirada se detuvo en la silla vacía de la mesa. Jan intentó distraerla con bromas y muecas, y Ruby logró soltar algunas risitas. Después del desayuno, Crimson decidió sonsacar información discretamente. Mientras Tai lavaba los platos, Crimson se le acercó con voz despreocupada.
Papá, mamá ya ha enviado algún mensaje. Tai vaciló, sus manos se detuvieron brevemente en el agua jabonosa. Todavía no, admitió con tono ligero. Pero ya sabes cómo son estas misiones. A veces es difícil conseguir señal ahí fuera. Crimson entrecerró ligeramente los ojos, observando la expresión de Tai. El leve ceño fruncido de su padre delató sus palabras. Estás preocupado, dijo Crimson con voz más baja pero firme. Tai se giró hacia su hijo, y su máscara de alegría se desvaneció ligeramente. No es nada grave, dijo. Tu madre es fuerte. Estará bien. Crimson no apartó la mirada, su penetrante mirada permanecía inmutable. Papá dijo, con un tono más serio. ¿Perdiste el contacto con ella? Los hombros de Tai se tensaron y apartó la mirada brevemente antes de suspirar. Sí, admitió. No hemos sabido nada de ella desde que se fue. A Crimson se le encogió el corazón, pero mantuvo la compostura. Necesito decirte algo, dijo con voz firme. Tai se volvió hacia él, con un destello de confusión en los ojos. ¿Qué ocurre, hijo? Crimson relató su conversación con Summer la noche anterior, con palabras mesuradas y precisas. Describió su inquietud, el miedo que percibió y su determinación de llevar a cabo la misión a pesar de los riesgos. Tai escuchaba atentamente, y su expresión se volvía más seria con cada detalle. ¿La misión es demasiado peligrosa y me lo ocultó? Preguntó Tai en voz baja. Crimson asintió. Pero lo noté. Estaba preparada para algo importante. Tai se pasó la mano por el pelo, con el rostro surcado de preocupación. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No quería preocupar a nadie sin motivo, respondió Crimson. Pero ahora que no tengo noticias suyas, y Tai suspiró profundamente y le puso una mano en el hombro a Crimson. Gracias por avisarme. Ya encontraré una solución. No dejes que tus hermanas se enteren. Crimson asintió. No permitiría que sus hermanas se enfrentaran a esa incertidumbre, eran demasiado jóvenes. Conforme avanzaba el día, Tai pasó más tiempo con el dispositivo de comunicación. Contactó a Ozpin para preguntarle sobre los detalles de la misión y si podía comunicarse con Sander. Pero el anciano no compartió ninguna información útil, aparte de que se encontraba en una misión de caza siniestra. La respuesta irritó a Tai, pero no pudo hacer nada. También intentó contactar a Crow, pero este desconocía por completo la misión. Crimson percibía la creciente tensión de Tai, mientras que las chicas, ajenas a todo, mostraban su habitual energía juguetona. Crimson se mantenía cerca de Ruby y Jan, distrayéndolas con juegos e historias. Su calma contrastaba fuertemente con la agitación que bullía en su interior. Cuando cayó la noche una vez más, Crimson permaneció despierto en su cama, con la mente absorta en la imagen de su madre adentrándose en el bosque. Pasaron 4 días más sin noticias de Sander. Las chicas, perspicaces a su manera, empezaron a notar que algo andaba mal. La alegría forzada de su padre flaqueaba cada vez más, y la ausencia de la voz de su madre pesaba mucho en casa. Ruby, en particular, se mostraba más insistente, preguntando por Summer con los ojos muy abiertos y llenos de preocupación. Se aferraba a su peluche como si éste pudiera darle consuelo en medio de la incertidumbre. Crimson, siempre atento, hizo todo lo posible por distraer a sus hermanas. Jugaba con Ruby, bromeaba con Jan y mantenía una calma imperturbable para contrarrestar la creciente tensión. Sin embargo, a medida que pasaban los días, incluso sus esfuerzos empezaron a ser insuficientes. La inquietud de Tai ya no se ocultaba. Se filtraba en cada uno de sus movimientos, en cada una de sus palabras. Al 7º día de las vacaciones de Summer, el silencio se rompió con el sonido del timbre por la tarde. El repentino ruido sobresaltó a todos. Tai se dirigió rápidamente a la puerta, seguido por sus hijos, entre curiosos y nerviosos. Cuando Tai abrió la puerta, Crow estaba en el umbral. Su habitual sonrisa sarcástica había desaparecido, sustituida por una expresión de gravedad sombría. «Crow, ¿has sabido algo de Summer?» La voz de Tai sonaba urgente, su cuerpo tenso mientras buscaba alguna señal de esperanza en el rostro de su viejo amigo. Crow, que nunca se tomaba las cosas en serio, parecía un hombre que cargaba con una pesada carga, y solo eso le produjo un escalofrío a Tai. «Lo siento mucho», Tai dijo Crow con voz baja y ronca. Lentamente, extendió la mano. En ella yacía el emblema de la rosa plateada de Summer, manchado de sangre seca. Tai contempló el símbolo, conteniendo la respiración. Le temblaban las manos al tomarlo, y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Noi», susurró, con la voz quebrándose mientras inclinaba la cabeza con dolor. Detrás de él, la mirada penetrante de Crimson se posó en la rosa manchada de sangre. Cerró los ojos, comprendiendo el mensaje silencioso que la acompañaba. Permaneció inmóvil, con el corazón apesadumbrado pero la compostura intacta. Sin embargo, Jan y Ruby eran demasiado pequeñas para comprender la magnitud del momento. La voz de Ruby rompió el silencio. «¿Qué pasa, papá? ¿Dónde está mamá?» Tai no respondió de inmediato. El nudo en su garganta le impedía hablar. Mientras Crow le ponía una mano tranquilizadora en el hombro a su amigo, los niños se quedaron paralizados, con el mundo a su alrededor al borde del abismo. 5. El duelo. El débil sol matutino proyectaba su tenue luz sobre la isla, pero no lograba disipar el frío húmedo que flotaba en el aire mientras la familia se reunía al borde de un acantilado con vistas al océano. El cielo era de un gris apagado, y las olas rompían rítmicamente contra las rocas escarpadas. En el centro del grupo se alzaba una lápida recién tallada, sencilla pero conmovedora, adornada con un pequeño ramo de flores silvestres. El emblema de Summer estaba grabado en ella junto a las palabras: «Rosa de verano / así amablemente esparzo». Un pequeño grupo de personas de la isla Patch rodeaba la tumba, con rostros sombríos y posturas abatidas por el dolor. Crow permanecía apartado, con los hombros caídos y, curiosamente, sin su cantimplora. A su lado, Tai Yanxiaolon sostenía las manos de sus hijas, Ruby y Jan, que parecían demasiado jóvenes para estar en un lugar tan solemne. Crimson se mantenía un poco apartado, con sus ojos carmesí fijos en el suelo y el rostro cuidadosamente sereno, con una calma indescifrable. El sonido de las olas proporcionaba un telón de fondo tranquilo mientras, uno a uno, la gente se acercaba para ofrecer sus despedidas. Una anciana fue la primera en acercarse. Le temblaban las manos al depositar una pequeña flor al pie de la lápida. «Rosa de verano», comenzó con voz temblorosa, «fuiste un faro de esperanza en un mundo tan a menudo oscuro. Tu bondad y fortaleza nos conmovieron a todos. Jamás te olvidaremos». Tras una última mirada a la tumba, se retiró, secándose las lágrimas con un pañuelo. Un hombre más joven, cazador que había trabajado junto a Summer, le siguió. Su voz denotaba respeto y tristeza. Era una líder, dijo con firmeza. Afrontaba el peligro de frente, no por valentía, sino porque se preocupaba más por los demás que por sí misma. Gracias a ella muchos estamos aquí hoy. Inclinó la cabeza brevemente antes de volver a mezclarse entre la multitud.
Uno a uno, los aldeanos compartieron sus pensamientos, y sus palabras tejieron un tapiz de admiración y duelo. Finalmente, Crow se acercó. Su habitual actitud brusca y descarada estaba apagada, y su dolor se reflejaba en cada paso lento que daba. Arrodillándose ante la lápida, colocó una rosa junto al ramo y habló con voz ronca, apenas un susurro. Summer, no sé cómo vamos a arreglarnos la City. Siempre sabías qué hacer, siempre tenías las respuestas. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pero te prometo que cuidaré de ellos, de todos. Te merecías mucho más. Inclinó la cabeza durante un largo instante antes de retroceder. Ruby, de pie junto a Jan, miró a su padre con ojos grandes e inocentes. Papá preguntó suavemente, tirando de su manga, ¿cuándo volverá mamá? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, rompiendo el silencio. Taiyan cerró los ojos, su rostro se contrajo mientras se arrodillaba a la altura de Ruby. Ruby, dijo suavemente, con la voz quebrada, mamá no va a volver. Ruby ladeó la cabeza, con expresión confusa. ¿Por qué no? ¿Sigue cazando? A su lado, Jan sollozó ahogadamente, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Se aferró al brazo de su padre, sus jóvenes hombros temblando de un dolor que aún no podía expresar con palabras. Ruby, sin comprender del todo lo que sucedía, extendió la mano para acariciar el brazo de su hermana en un torpe intento de consolarla. Crimson observaba en silencio, con el corazón oprimido mientras contemplaba la escena. Permaneció inmóvil, observando la tumba y a la gente. De alguna manera, le parecía mal que él, que había abandonado a su familia y olvidado sus nombres y rostros, que había matado a su propio descendiente sin pensarlo dos veces, estuviera allí llorando a una madre a la que había conocido durante 4 años. Quería ser diferente esta vez, no repetir su pasado, pero de alguna manera se estaba repitiendo. Su madre había fallecido cuando él era joven de nuevo, incluso más joven que antes. ¿Acaso el tiempo me hará olvidar el rostro de otra madre? Se preguntó. Pero cuando el último aldeano se alejó, dejando a la familia sola, algo se removió en su interior. Respiró hondo y avanzó con pasos firmes. Crimson se detuvo frente a la tumba. El peso de las miradas de todos se posó en él, pero las ignoró, concentrándose únicamente en el nombre grabado en la piedra. Gracias, te echaré de menos. Fue breve y conciso. Sus palabras no parecían tener el mismo peso que las de los demás. Sin embargo, habló internamente. No te conocí por mucho tiempo pero te admiro de verdad. Descansa en paz sabiendo que todo estará bien, me aseguraré de ello. Te doy mi palabra. Se giró para mirar a todos los presentes, con el rostro impasible, antes de volver a caminar junto a los demás. Una vez olvidé a mi propia madre, jamás volveré a hacerlo. Siempre te recordaré, Rosa de Verano. Cuando retrocedió, su tío Crow le puso una mano reconfortante en el hombro, con una expresión de tranquila comprensión, un gesto silencioso de solidaridad. La mirada de Crimson se dirigió a un árbol en el borde del bosque, donde un cuervo se posaba observándolos. Por alguna razón, a Crimson no le gustaba ese pájaro. Esa misma noche, la familia de 4, junto con Crow, se reunió en la calidez de su hogar. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, proyectando un brillo tenue sobre la habitación. Ruby y Jan estaban acurrucadas en el sofá, agotadas por las emociones del día. Tai estaba sentado en su sillón, mirando fijamente las llamas en silencio, mientras Crow se apoyaba contra la pared, con su cantimplora en la mano, pero sin tocarla. Crimson estaba sentado a la mesa, con las manos entrelazadas, mirando por la ventana. El silencio era denso, pero no insoportable. Una quietud compartida que los envolvía como una manta. Volvió la mirada hacia sus hermanas y frunció ligeramente el ceño antes de decidirse a levantarse. Voy a preparar algo de comer, dijo en voz baja. Los demás lo observaron en silencio mientras se dirigía a la cocina. Unos minutos después, regresó con un plato de sándwiches y lo puso sobre la mesa. Tomó 2 y se acercó a Ruby y Jan, ofreciéndoles la comida. Las chicas miraban fijamente los sándwiches, inmóviles. No tengo hambre, murmuró Jan. Esto no está bien. No has comido en todo el día, respondió Crimson con suavidad, acercando los sándwiches. Ruby, sin decir palabra, extendió la mano y tomó una. Jan dudó, pero finalmente siguió el ejemplo de su hermana. Crimson les dedicó una leve sonrisa antes de regresar a la cocina. Un instante después, regresó con una bandeja de té, que dejó en el centro de la habitación. Tras servirse una taza, se dirigió hacia su padre. Papá, comenzó Crimson con voz baja. Tai lo interrumpió bruscamente, con la voz temblorosa por el dolor. ¿Cómo puede ser así? Ella era tu madre. El arrebato sobresaltó a todos, incluido Crimson, que miró a su padre en silencio. Tai, cálmate, interrumpió Crow, dando un paso al frente. Pero la ira de Tai no hizo más que aumentar. Tú también lo ves, Crow. No le importa que Summer se haya ido. No está triste. Y ahora actúa como si fuera un día cualquiera, preparando comida y té como si nada hubiera pasado. Crow puso una mano firme sobre el hombro de Tai. ¿Qué demonios estás diciendo? Cálmate, Tai. Tai lo apartó, con los ojos rojos y llenos de lágrimas. Sabía que algo andaba mal con la misión de Summer. Si tan solo me lo hubiera dicho antes y ante esto, Crow se quedó paralizado y se giró para mirar a Crimson. La expresión del chico había recuperado su habitual calma. No quería causar preocupaciones innecesarias, dijo Crimson con serenidad. Solo intento ayudar en lugar de hundirme en el dolor. El tono pausado de su voz pareció llevar a Tai al límite. ¿Preocupación innecesaria? Repitió Tai, alzando la voz. ¿Que la preocupación innecesaria la mató? Tu silencio la mató. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Tai levantó la mano y abofeteó a Crimson con fuerza en la cara. El impacto hizo que Crimson tropezara, y la taza de té que sostenía cayó al suelo con un estrépito. Durante unos instantes, sintió un zumbido en la cabeza y las voces a su alrededor se volvieron indistintas. Al recuperar la lucidez, la ira comenzó a hervir en su interior. Instintivamente, su mano se dirigió hacia su cintura, donde habría estado su katana. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, un escalofrío le recorrió la espalda y calmó su furia. Si hubiera tenido mi espada, ¿lo habría atacado? Crimson sintió una oleada de autodesprecio y decepción. Su padre era joven y estaba de luto, y es normal tener arrebatos emocionales, pero ¿qué pasaba con él? Quería vengarse. Un abrazo repentino lo devolvió a la realidad. Ruby se aferró a él, llorando sobre su pecho. La voz temblorosa de Jan se unió desde atrás. Crimson alzó la vista y vio a Tai mirándolo fijamente. Su ira anterior había sido reemplazada por una mirada de profunda culpa. Yo, lo siento, balbuceó Tai, con la voz quebrándose. No fue mi intención, Tai, ve a lavarte la cara y cálmate, dijo Crow con firmeza, sin admitir réplica alguna. Tai vaciló, dirigió otra mirada de arrepentimiento a sus hijos antes de murmurar. Lo siento, y se retiró al baño. Papá es malo. Te hizo daño.
Gimió Ruby, aún aferrada a Crimson con fuerza. Crimson posó suavemente una mano sobre la cabeza de Ruby, ofreciéndole una pequeña sonrisa tranquilizadora. Está bien, Ruby. Papá está triste. Y además, no te dolió. Crow frunció el ceño al observar la mejilla hinchada y enrojecida de Crimson. Era imposible que no le doliera. Como si adivinara los pensamientos de Crow, Crimson levantó discretamente la mano para cubrirse la mejilla. Luego, volviéndose hacia su tío, dijo: Tío Crow, ¿puedes llevar a Ruby y a Jam a su habitación? Crow lo observó un momento antes de asentir. Chicos, vámonos. No. Gritó Ruby, negándose a soltar a Crimson. Ruby, por favor, dijo Crimson en voz baja. Iré enseguida. Ruby lo miró, escrutando su rostro. ¿No te vas a ir como mamá? Crimson sonrió levemente. No lo soy. ¿Promesa de meñique? Preguntó, extendiendo su dedo meñique. Sí, respondió Crimson, entrelazando su dedo con el de ella. Jan siguió observándolos, sus silenciosos sollozos rompiendo el silencio. Crow suspiró profundamente, miró a las dos chicas y les indicó que lo siguieran escaleras arriba. Ruby y Jan obedecieron en silencio, con los pasos pesados por el peso de los acontecimientos de la noche. Mientras tanto, Crimson observó el desorden a su alrededor, el té empapando su ropa y el charco en el suelo. Con un suspiro cansado, fue a buscar una fregona a la cocina y comenzó a limpiar. El rítmico roce de la fregona era el único sonido en la habitación. Unos minutos después, cuando Crimson terminó, Crow regresó. Al notar el suelo impecable, Crow arqueó una ceja. ¿En serio? ¿Limpiaste el suelo? No se va a limpiar solo, respondió Crimson con serenidad, con la voz tranquila a pesar de la hinchazón en su mejilla. Crow lo observó un momento y luego se suavizó. Escucha, muchacho, sobre Tai, no quiso decir lo que dijo. Simplemente, está sufriendo mucho. Crimson hizo una pausa, apoyando la fregona contra la pared. Tras un instante, respondió. Lo sé. Es como Ruby y Jan, hace berrinches cuando está enfadado o triste. Solo que el suyo es, más grande. El arrebato de Tai, una rabieta, pensó Crow, mirando la expresión seria de Crimson. Está bien, continuó Crimson. No se equivoca del todo. Soy diferente a ellos. Su voz quedó suspendida en el aire. El ceño fruncido de Crow se acentuó. ¿En qué te diferencias? ¿No sientes nada por tu madre? La mirada de Crimson se aguzó, entrecerrando los ojos ante la pregunta de Crow. Aunque su expresión era impasible, su voz denotaba una profunda determinación. La última vez que hablé con mamá, me prometió que volvería a pasar a lo que pasara. Y yo le hice una promesa, asegurarme de que todo aquí estaría bien. Hizo una pausa, con la respiración tranquila a pesar del peso de sus palabras. Ella rompió la suya. Murió allí fuera. Si lloro delante de ellos, romperé la mía. Cumpliré mi última promesa. Crow guardó silencio, las palabras del chico rompieron la quietud. Sintió su peso, la carga que Crimson había asumido. Sin que ellos lo supieran, Tai estaba de pie justo detrás de la pared de la cocina, con la espalda apoyada en ella. Lo había oído todo. Cerrando los ojos, alzó una mano temblorosa para cubrirse el rostro, abrumado por la culpa y el dolor. 6. Duelo y resiliencia. Pasó una semana entera, sumiendo a la casa de los Xiaolong en un silencio sombrío. Los días se sucedían mientras Tai Yan se hundía cada vez más en su dolor, alejándose de sus hijos y del mundo que lo rodeaba. Había pedido una excedencia en la Academia Signal, incapaz de reunir la energía para dar clase o siquiera para enfrentarse a sus compañeros. Su presencia en la casa era poco más que una sombra, un recordatorio del hombre que había sido antes de la muerte de Summer. Ruby y Jan, aún lidiando con su propia pérdida, pasaban la mayor parte del tiempo en su habitación compartida. Ruby salía ocasionalmente para sentarse con Crimson, buscando consuelo en la calma de su hermano. Jan, sin embargo, se mantenía distante, su personalidad alegre apagada por el peso del dolor. Durante toda la semana, Crow se mantuvo presente. Llegaba temprano por la mañana y se quedaba hasta que los niños se dormían. Asumió el rol de cuidador, y su carácter austero se suavizó al atenderlos. Por las mañanas, solía estar en la cocina con Crimson, quien se encargaba de preparar las comidas. A pesar de su juventud, Crimson mostraba una serenidad admirable, llenando a la perfección el vacío dejado por Summer. Se había memorizado sus recetas hasta el más mínimo detalle, asegurándose de que la comida transmitiera una sensación de calidez y confort. Incluso las galletas de Summer, las favoritas de las niñas, tenían su lugar en la mesa. Tienes talento para esto. Podrías convertirte en un chef famoso algún día, comentó Crow una tarde mientras Crimson daba forma cuidadosamente a la masa de galletas. Los movimientos del chico eran precisos, su concentración inquebrantable. Crimson no levantó la vista, pero esbozó una leve sonrisa. Todo gracias a mamá. Siempre decía que la comida reconfortaba cuando las palabras fallaban. Crow lo observó por un instante, sintiendo una punzada de tristeza en el pecho. El chico era demasiado maduro para su edad, cargando con un peso que ningún niño debería tener que soportar. Al anochecer, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, bañando la casa con el suave resplandor del crepúsculo, Jan fue a buscar a Crow. Lo encontró sentado con Crimson en el porche. El hombre mayor sostenía una petaca de whisky, absorto en sus pensamientos. ¿Tío Crow? La voz de Jan rompió el silencio. Crow levantó la vista, su expresión se suavizó mientras le indicaba que se sentara a su lado. ¿Qué te preocupa, pequeña? Jan dudó un instante antes de sentarse. Ha pasado una semana. Papá, él sigue, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Sé que está sufriendo, pero es un adulto. Ruby y yo lo necesitamos. Se detuvo un momento y miró a Crimson, que escuchaba con la misma calma de siempre. Crimson lo necesita. Pensé que tal vez podrías hablar con él. Crow suspiró profundamente, pasándose una mano por su cabello revuelto. Tai no es la persona más fácil de tratar cuando está así. Es la persona más emocional que conozco. Pero tienes razón, tiene que reaccionar. Los niños necesitan a su padre, no a un fantasma merodeando por la casa. ¿Entonces ayudarás? El tono de Jan denotaba esperanza. Los labios de Crow se curvaron en una pequeña y triste sonrisa. Lo intentaré. Pero, chico, deberías saber algo sobre tu padre. Esta no es la primera vez que pierde a alguien a quien quería. Los ojos de Crimson se posaron en Crow sin cambiar de expresión, mientras Jan ladeaba la cabeza, con curiosidad brillando en sus ojos lila. ¿Qué quieres decir? La mirada de Crow se volvió hacia adentro, y recuerdos que había intentado enterrar durante mucho tiempo afloraron. Antes de Summer, estaba Raven. Mi hermana. Ella era tu madre, Jan. La revelación impactó a Jan como un rayo, mientras Crimson entrecerraba los ojos. Sabía que la madre biológica de Jan no era Summer, pero desconocía otros detalles sobre ella. No entiendo, dijo Jan con cautela.
Crow dio un trago a su petaca, aunque el líquido no alivió el dolor en su pecho. Raven se fue. Los abandonó a Ty y a ti cuando era solo un bebé. Eso destrozó a Ty, se sintió traicionado, perdió la oportunidad de formar una familia, pero se recompuso por ti, Jan. Entonces llegó Summer y decidió ser tu madre. Ella era su segunda oportunidad de tener una familia normal. La voz de Crow se fue apagando, teñida de culpa. Summer era una amiga cercana y ahora también se ha ido. Creo que tiene miedo. Miedo de fallaros, miedo de perder lo que queda de su familia. Crimson asimiló las palabras de Crow, con una expresión indescifrable. Tras un instante, Jan preguntó con voz llena de dudas. ¿No soy la hermana de Ruby Crimson? Mi verdadera madre me abandonó. Al verla así, Crow supo que había cometido un error. No debió habérselo dicho, pero antes de que pudiera responder, Crimson habló. Eres mi media hermana por nacimiento, pero viviste con nosotros y llamabas a nuestra madre mamá. Eso te convierte en mi hermana de sangre, igual que Ruby. Eso es lo único que importa. Al oírlo y ver su sonrisa, Jan se sintió reconfortada. Volvió a sonreír, luego se giró hacia Crow y le preguntó. ¿Dónde está mi primera madre? No lo sé, respondió Crow con sinceridad. ¿Por qué me dejó? Preguntó Jan. Ella y suspiró Crow. Ya lo sabrás cuando seas mayor. Jan no parecía convencida. De hecho, parecía más escéptica que antes. Jan. ¿A dónde fuiste? La voz de Ruby provino del interior de la casa. Al oír a su hermana pequeña llamándola, Jan le dedicó una última mirada a su tío y entró en la casa. Ya voy, Rubes. Al verla marcharse, Crimson se volvió hacia Crow y le dijo. Tío, hablaste demasiado. Crow bajó la cabeza, sin querer encontrarse con la mirada de Crimson. Lo siento. No te emborraches mientras estés aquí. Papá ya es bastante difícil, suspiró Crimson con cansancio. Crow se sentía avergonzado. Había venido a ayudar y cuidar de los niños, pero en ese momento sentía que estaba haciendo más daño que bien, y no era culpa de su semblanza. Crimson esperó unos instantes antes de volver a hablar. Intenta convencer a papá de que salga de casa. Ve a una cafetería o trabaja en la escuela. Cualquier cosa servirá con tal de que no se quede encerrado en su habitación. Crow asintió en silencio. Más tarde esa noche, la casa estaba extrañamente silenciosa cuando Crow se acercó a la habitación de Ty. La puerta estaba entreabierta, dejando ver a Ty sentado al borde de la cama, con los hombros caídos y las manos fuertemente entrelazadas. No levantó la vista cuando Crow entró. Ty comenzó Crow con un tono firme pero amable. Necesitamos hablar. Ty no respondió, con la mirada fija en el suelo. Crow suspiró antes de acercarse. Llevas así una semana, y lo entiendo. Perder a Summer y es como perder una parte de ti mismo. Pero no eres el único que sufre. Tus hijos te necesitan, Ty. Ruby y Jan necesitan a su padre, y Crimson y suspiró de nuevo, recordando al chico. Él ha mantenido todo en pie mientras tú te derrumbabas. Los hombros de Ty se tensaron y apretó los puños. Le fallé, Crow. Le fallé a Summer. Debería haber, su voz se quebró y se cubrió el rostro con las manos. No le fallaste, dijo Crow en voz baja, dando otro paso adelante. Su voz era tranquila y firme. Summer tomó la decisión de ir a esa misión. Conocía los riesgos, y aún así fue porque quería hacer algo bueno por el mundo. No podías haberla detenido. Ty alzó la vista, con los ojos llenos de angustia. No lo entiendes. La conozco desde hace años, desde que estábamos en Beacon. Sin embargo, no me di cuenta de su comportamiento extraño ni de su inquietud. Mientras tanto, Crimson la caló enseguida. Y descargué mi dolor, mi ira y mi inseguridad en él por eso. Fracasé como padre. La mirada de Crow se suavizó al decir, los niños pueden ser más perspicaces que los adultos y Crimson no te lo reprocha. Tu hijo está preocupado. No, todos tus hijos están preocupados. Los ojos de Ty temblaron de culpa, y no pudo evitar bajar la cabeza de nuevo. Crow le puso una mano en el hombro y continuó. No estás solo en esto, Ty. Somos familia y saldremos adelante juntos. Pero tienes que poner de tu parte. Aún puedes ser un buen padre. Durante un largo instante, Ty permaneció en silencio, con una expresión de confusión. Luego, lentamente, asintió, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Lo intentaré, susurró. Fue un comienzo, un paso adelante frágil, pero un paso al fin y al cabo. Crow suspiró de nuevo al salir de la casa. Últimamente había estado suspirando mucho. Caminó hacia adelante, preguntándose si habría alguna manera de mejorar las cosas. ¿Acaso esperar a que el tiempo curara las heridas era todo lo que podía hacer? Tío Crow, la voz de Crimson provino de atrás, sacándolo de sus pensamientos. ¿Por qué no te quedas a pasar la noche? Te vas todas las noches y vuelves temprano por la mañana. Tenemos una habitación libre que puedes usar, dijo Crimson con seriedad. Gracias, muchacho, pero preferiría no hacerlo, respondió Crow con una sonrisa. Crimson, sin estar convencida, preguntó. ¿Por qué? Es cuestión de preferencia personal, respondió Crow, manteniendo la misma sonrisa. Crimson frunció el ceño y volvió a preguntar. ¿Hay algo que te impida dormir? ¿Algo que te preocupe? La sonrisa de Crow flaqueó por un instante, pero se recuperó rápidamente. Nada de eso. Vete a dormir, muchacho. Pero Crimson no pasó por alto ese momento. Preguntó. ¿Es por la misma razón por la que intentas mantenerte alejado de nosotros? Al oírlo, Crow se quedó paralizado, mirando a Crimson. Este último entrecerró los ojos y volvió a hablar. He notado que siempre te alejas de nosotros cuando puedes. Pensé que era una manía extraña, pero ahora parece que no es así. Crow abrió y cerró la boca repetidamente, sorprendiéndose por las palabras. Finalmente, soltó una risita resignada. Tu percepción es anormal. Hay una razón para ello. Te la explicaré cuando seas mayor. La mirada de Crimson se transformó en una sonrisa. Estaré esperando. Buenas noches, tío Crow. 7. Segundo curso. Pasaron 2 semanas más, y una cierta normalidad comenzó a regresar al hogar de los Xiaolong. Taiyan finalmente empezó a salir de casa de nuevo, pasando tiempo en la Academia Signal e incluso reuniéndose con viejos amigos. Aunque su dolor aún persistía, sus esfuerzos por relacionarse con el mundo les brindaron a sus hijos la estabilidad que tanto necesitaban. Las mañanas eran menos sombrías, y las tardes, de vez en cuando, dejaban entrever leves ecos de risas. Jan, sin embargo, seguía preocupada. La revelación de su tío sobre su madre, Raven, había sembrado en ella una mezcla de curiosidad y confusión. Empezó a preguntar a todo el mundo sobre ella, aunque sus preguntas solían ser recibidas con miradas incómodas o respuestas evasivas. Taiyan evitaba el tema por completo, y Crow, a pesar de su anterior sinceridad, desviaba sus preguntas con medias verdades bruscas. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer entraba por las ventanas, los niños jugaban al escondite para pasar el tiempo.
Las risitas de Ruby resonaban por los pasillos mientras buscaba a sus hermanos. Crimson, siempre tranquila y serena, se había escondido en el ático. Jan, en cambio, decidió refugiarse en el estudio de su padre, un lugar al que normalmente les prohibían entrar. La habitación olía ligeramente a papel viejo y barniz para madera. Los ojos curiosos de Jan recorrieron los estantes repletos de libros y baratijas antes de posarse en el escritorio. Su mirada se detuvo en un cajón entreabierto. La tentación la invadió y lo abrió, dejando al descubierto una variedad de papeles y fotografías. Entre ellos, dos objetos destacaban: una fotografía y un mapa. La primera foto mostraba a su padre y a una mujer de cabello negro azabache y penetrantes ojos rojos. Aunque la expresión de la mujer era impasible, su parecido con Jan era innegable. Mamá, susurró Jan, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El segundo objeto era un pequeño mapa antiguo. Un círculo con la etiqueta hogar marcaba una ubicación, y un camino que conducía al norte estaba resaltado. En el margen, la palabra cuervo estaba garabateada con la letra de Taiyang. La mente de Jan se aceleró. Papá me lo ha estado ocultando, pensó. Para ella, parecía una pista, un rastro que podría llevarla hasta su madre. A la mañana siguiente, después de que Taiyang partiera hacia la Academia Signal, Jan les mostró su descubrimiento a Ruby y Crimson en su habitación. Colocó la fotografía y el mapa sobre la cama, con una expresión llena de determinación. Creo que esto nos puede llevar hasta mamá, dijo Jan, señalando el mapa. Quiero seguirlo. Ruby ladeó la cabeza, mirando el mapa con los ojos muy abiertos. Mamá. ¿Te refieres a Summer? Pero, no se parece a ella. Jan dudó antes de responder. Esta es mi verdadera madre. El tío Crow me habló de ella. Se llama Raven y sigue por ahí en algún lugar. Ruby frunció el ceño con confusión, pero asintió. Crimson, en cambio, estudió el mapa y la foto con expresión seria. Jan, deberíamos esperar a papá, dijo con firmeza. El bosque es peligroso. Podría haber rima ahí fuera. Pero papá nunca nos va a decir nada, protestó Jan. Si lo esperamos, nunca la encontraremos. Ni siquiera sabemos qué hay ahí fuera, replicó Crimson. Mira, lo entiendo. Quieres respuestas. Pero este no es el camino. Tenemos que ser inteligentes al respecto. Jan lo miró fijamente durante un largo rato antes de suspirar y asentir. De acuerdo. Esperaré. Crimson le dedicó una sonrisa tranquilizadora, con los ojos brillando de alivio. Esa misma tarde, mientras Ruby y Jan jugaban en la sala, Crimson se retiró al estudio. Estaba absorto en el reto de descifrar el lenguaje escrito de este mundo, una tarea minuciosa y exigente. El escritorio estaba repleto de libros y apuntes que había recopilado con esmero durante las últimas semanas, cada uno de los cuales ofrecía fragmentos de comprensión. Inmerso en sus estudios, el tiempo transcurría sin que se diera cuenta. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la habitación, tiñendo las paredes de un tono dorado. Poco a poco, la casa se fue quedando en silencio, pero Crimson seguía absorto, pasando página tras página. No fue hasta que la luz exterior se apagó por completo que finalmente levantó la vista, estirando sus rígidas extremidades con un gemido. Decidió ir a ver cómo estaban sus hermanas y salió del estudio. Un silencio inquietante lo recibió. ¿Ruby? ¿Jan? Llamó, su voz resonando por el pasillo vacío. Sin respuesta. Una sensación de inquietud lo invadió mientras registraba la casa. Cada habitación estaba vacía. Sentía una opresión en el pecho con cada llamada sin respuesta. Al llegar a la puerta principal, divisó algo en el suelo. Huellas. Huellas de carreta que se adentraban en el bosque. Un escalofrío de pavor le recorrió las venas al darse cuenta de lo que sucedía. No, murmuró entre dientes, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Corrió a la cocina y agarró el pergamino de la encimera. Desesperado, intentó contactar con Taiyang, pero nadie contestaba. Cada intento fallido solo aumentaba su creciente pánico. Estúpido, siseó Crimson, maldiciéndose a sí mismo. Debería haber sabido que no esperaría. En un instante, agarró el cuchillo más grande de la cocina. La hoja relucía en la tenue luz. Un arma rudimentaria pero necesaria. Sin perder un segundo más, salió disparado por la puerta, sus pies golpeando el suelo mientras seguía las huellas que se adentraban en el bosque. Los árboles se alzaban imponentes ante él, oscuros y amenazantes. La respiración de Crimson se entrecortaba, impulsada por la adrenalina. Las huellas del carro seguían visibles, guiándolo hacia lo más profundo del denso bosque. Un torbellino de temores lo invadió. ¿Estarían solas las chicas? ¿Se habrían topado con Grimm? La idea le provocó una nueva oleada de urgencia. Apretó con más fuerza el cuchillo. Siempre se había enorgullecido de ser una persona tranquila y racional, pero ahora, el miedo y la ira bullían en su interior, desbordándose en acción. Se maldijo por no haber actuado antes, por haber bajado la guardia. Tras 30 agotadores minutos de carrera, Crimson finalmente divisó la carreta. Una pequeña figura ya la arrastraba, iluminada por la tenue luz de la luna. Sintió un breve instante de alivio antes de que sus ojos se abrieran de horror. Delante de Jan, 3 pares de ojos rojos brillantes perforaban la oscuridad. Beowulfes. Jan se quedó paralizada mientras los Grimm se acercaban sigilosamente, con movimientos lentos y deliberados, saboreando su ventaja. Ruby dormía en la carreta, y Jan estaba demasiado paralizada por el miedo como para gritar. La escena era el sueño de cualquier depredador, presa servida en bandeja de plata. El cuerpo de Crimson se llenó de adrenalina. Cada fibra de su ser clamaba por protegerlos. Se esforzó al máximo, su ritmo implacable mientras acortaba la distancia. Justo cuando los Beowulfes se abalanzaban sobre Jan, él se encontraba a tan solo 3 metros del carro. Apretó el cuchillo con más fuerza, y el mango de madera crujió bajo el peso. Respiró hondo, se serenó y el mundo a su alrededor se desvaneció en un solo punto de vista. Su voz era baja pero firme mientras susurraba las palabras de su técnica. Respiración lunar, segunda y observación lunar de la flor de perla. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Crimson se lanzó hacia adelante con una velocidad que rivalizaba con la de los cazadores más veloces. Su espada surcó el aire con 3 arcos en forma de media luna, precisos y letales. Los Beowulfes no tuvieron tiempo de reaccionar. Sus cabezas fueron cercenadas al instante y sus cuerpos se desintegraron en humo al desplomarse. Crimson aterrizó frente a Jan, con el pecho agitado y los ojos llameantes. El bosque volvió a quedar en silencio, roto solo por el sonido de su respiración agitada. Minutos antes, Crow llegó a la casa de los Xiaolong con el ceño ligeramente fruncido. Tai había llamado antes para pedirle que cuidara de los niños, ya que estaría fuera en un viaje de entrenamiento hasta tarde. Crow comprendía la presión a la que estaba sometido Tai. Criar a 3 hijos solo y compaginarlo con el trabajo no era tarea fácil. Al menos su hijo es listo, pensó Crow con una leve risita. Debe de haberse parecido a Sander.
Entró en la casa con su actitud despreocupada e intacta. Chicos, no dejéis la puerta de entrada abierta. ¿Y si entra un Grimm? Exclamó Crow con un tono divertido. Pero el silencio que lo recibió borró la sonrisa de su rostro. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Esto no tiene gracia, murmuró, con una inquietud que le carcomía por dentro. Rápidamente, empezó a registrar habitación por habitación, llamando a los niños. Su preocupación aumentaba con cada espacio vacío que encontraba. Sacando su pergamino, intentó contactar con Tai. No hubo respuesta. Maldita sea. Maldijo Crow, con la voz tensa por la frustración, mientras salía al exterior. Recorrió la zona con la mirada, buscando alguna señal de los niños. Sus ojos penetrantes divisaron las débiles huellas de una carreta que se adentraba en el bosque. Apretó la mandíbula. Más les vale no haberse topado con ningún Grimm, murmuró con gravedad antes de transformarse en su forma aviar. Como un cuervo, se elevó sobre el bosque, con la vista fija en el sendero que se extendía abajo. Pasaron los minutos mientras volaba, y el temor crecía con cada aleteo. Entonces, a lo lejos, los divisó. Crimson corría a una velocidad que ningún niño común debería alcanzar. Sus movimientos eran inusualmente rápidos. Más adelante, una pequeña figura Jan estaba de pie junto a una carreta roja. Y frente a ella, 3 pares de ojos rojos brillantes emergieron de la oscuridad. Beowulfes. El corazón de Crow se encogió. Batiendo furiosamente sus alas, se lanzó hacia adelante, desesperado por alcanzarlos a tiempo. Pero entonces, su aguda vista captó algo que lo hizo vacilar. Crimson, ahora a escasos metros del Grimm, se movió con una velocidad y precisión increíbles. El brillo de una hoja resplandeció a la luz de la luna mientras el muchacho se lanzaba hacia adelante. En un instante, 3 tajos en forma de media luna surcaron el aire. Los Beowulfes cayeron al suelo, con las cabezas cercenadas limpiamente. Crimson permaneció inmóvil por un instante, con la espada aún en alto, ileso. Crow no aminoró la marcha. Su pecho se oprimió entre la admiración y el miedo. Aterrizó cerca de ellos a toda prisa, volviendo a su forma humana en cuanto sus botas tocaron el suelo. Niños, ¿están bien? Su voz delataba el pánico que sentía. Jan se volvió hacia él, con el rostro pálido surcado por las lágrimas. Sus labios temblaron mientras susurraba. Tío. Antes de que Crow pudiera responder, una tos seca rompió el tenso silencio. Crimson cayó de rodillas, sujetándose el pecho con un brazo, aún de espaldas a Jan. El sonido de su respiración agitada llenaba el aire, cada tos se volvía más fuerte. Cálmese. Gritó Crow, corriendo hacia el chico. Cuando Crow se acercó, se quedó paralizado de horror. Crimson tosía sangre, con la respiración entrecortada y superficial. Tenía los ojos inyectados en sangre y lágrimas carmesí le corrían por las mejillas. Le goteaba sangre de las fosas nasales y la mano que aún sostenía el cuchillo sangraba profusamente. Crow se arrodilló a su lado, con las manos temblorosas, mientras intentaba evaluar el estado del niño. Los ojos inyectados en sangre de Crimson se encontraron brevemente con los de Crow, llenos de dolor y agotamiento. No pronunció palabra. No tenía fuerzas. Un instante después, cerró los ojos y se desplomó hacia adelante. Crimson. Quédate conmigo. Crimson. La voz de Crow se quebró de desesperación mientras atrapaba al chico en sus brazos, con el corazón latiéndole con fuerza por el miedo. 8. Recordatorio. La casa estaba sumida en un silencio incómodo, roto solo por el rítmico canto de los grillos afuera. Era bien entrada la noche, y el tenue resplandor de una lámpara de noche proyectaba suaves sombras en la habitación. Crimson yacía inmóvil en su cama, con el rostro pálido y la respiración firme pero superficial. Vendaba su mano y antebrazo derechos, mientras que su pierna izquierda estaba inmovilizada con una férula. Sus hermanos, Ruby y Jan, estaban sentados a su lado, con sus pequeños rostros marcados por la preocupación. Jan apretó con fuerza la mano de Ruby, olvidando su anterior balconería. Los grandes ojos plateados de Ruby brillaban con lágrimas, pero no lloró, temiendo que el sonido pudiera molestar a su hermano. Jan apartó un mechón del cabello de Crimson de su frente, susurrando. Estarás bien, tienes que estar bien. Fuera de la habitación, los adultos se reunieron. El médico, un hombre mayor de cabello canoso y expresión cansada, estaba de pie cerca de la puerta. Tai y Crow escuchaban atentamente, ambos visiblemente conmocionados. Hice lo que pude, comenzó el doctor con voz baja y tranquila. Le quité las astillas de madera de la mano y desinfecté las heridas. Por suerte, no fueron lo suficientemente profundas como para causar daños permanentes, pero tardarán en curarse. Sin embargo, los huesos rotos y hizo una pausa y luego continuó. Su mano derecha tiene múltiples fracturas en los dedos. Es como si hubiera agarrado algo que superaba con creces su fuerza y no se hubiera detenido ni siquiera cuando el hueso se fracturó. Hizo otra pausa, pensando en el pie izquierdo del niño. ¿Y su pie? Tanto los músculos como los huesos resultaron lesionados. Estas lesiones son compatibles con una presión extrema, mucho mayor de la que cualquiera podría experimentar o soportar normalmente. Tai-Yan se frotó la nuca, con el rostro surcado por el cansancio. ¿Pero, por qué? ¿Cómo pudo alguien romperle los huesos mientras sujetaba algo? El doctor suspiró, reflexionando un momento antes de responder. El cuerpo humano tiene límites. Por ejemplo, el dolor, que se supone que es uno de ellos. Una señal que nos impide causarnos un daño irreparable. Pero este chico, es como si no reconociera esos límites. O bien su tolerancia al dolor es anormalmente alta, o no lo siente en absoluto. Crow se removió incómodo, mientras los recuerdos de la escena anterior le venían a la mente. Había visto los ojos inyectados en sangre de Crimson, su cuerpo tembloroso y la desesperación absoluta en su expresión antes de que se desplomara. No se inmutó, ni una sola vez, murmuró Crow, más para sí mismo que para nadie. Incluso cuando le sangraba la mano y parecía que iba a colapsar, solo me miró, ni siquiera gimió. El doctor asintió con gravedad. Tal resistencia es tanto una maldición como un don. El dolor existe por una razón, e ignorarlo es, dejó la frase inconclusa, mirando a Crow y Tai-Yan con sus preocupaciones silenciosas. No habría sobrevivido de no ser por su aura. Supongo que alguno de ustedes la desbloqueó para él, añadió el doctor. Crow asintió con vacilación. Lo hice. Fue lo único que se me ocurrió. Bueno, le salvó la vida, dijo el doctor. Sin su aura protegiendo sus órganos internos y mitigando los peores daños, habría muerto allí mismo. El peso de las palabras del doctor flotaba en el aire. Tai-Yan parecía cansado, con la culpa reflejada en sus ojos. Crow se frotó las sienes, su habitual compostura quebrándose. El doctor recogió sus suministros, con expresión endurecida, y dijo, sé que no es fácil criar hijos en un mundo como este. Pero debo recordarles que se aseguren de que no se adentren solos en el bosque. Él está vivo ahora, pero la suerte no siempre estará de su lado.
Dicho esto, el doctor se disculpó y se marchó, dejando a Tai y Crow solos en el pasillo. De vuelta en la habitación, Jan y Ruby permanecieron junto a Crimson. Ruby se había quedado dormida, con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Jan permaneció despierta, con la mirada fija en el rostro de su hermano. Tai entró en la habitación en silencio y se sentó al otro lado de la cama. Le acarició el cabello a Ruby, y su expresión se suavizó a pesar de su cansancio. Jan lo miró. «Papá, ¿Crimson va a estar bien?» Tai dudó un momento antes de asentir. El médico dijo que se recuperará, pero que llevará tiempo. Jan se mordió el labio, su culpa era evidente. «Es mi culpa». Si no lo hubiera hecho, Tai la interrumpió con suavidad, posando una mano sobre su hombro. «Jan, lo que pasó ahí fuera no fue culpa tuya. Crimson tomó su propia decisión, igual que tú. Lo importante ahora es que aprendan de esto. No vuelvan a huir al bosque. Prométanmelo». Jan asintió lentamente. «Lo prometo». Crow apareció en el umbral, apoyado en el marco con expresión pensativa. «Es el chico más duro que he visto en mi vida», dijo con un tono de voz más ligero que antes, aunque la tensión subyacente persistía. Tai esbozó una leve sonrisa. «Sí. Demasiado duro para su propio bien». Los tres permanecieron en silencio un momento, asimilando el peso de los acontecimientos del día. Ruby se removió ligeramente, murmurando algo ininteligible entre sueños. La respiración de Crimson se mantenía firme, su rostro sereno a pesar de las vendas y las férulas. Por ahora, estaba a salvo, y la familia encontraría consuelo en eso. Crimson permanecía de pie en medio de un campo de batalla grotesco, con el suelo bajo sus pies empapado de sangre y huesos destrozados. El aire estaba impregnado del olor metálico del hierro, y el silencio solo se rompía por el crujido ocasional de fragmentos bajo sus pies. Sobre él, el cielo se extendía como un opresivo abismo negro, desprovisto de estrellas, salvo por una sola luna. Su tenue luz bañaba el mundo con un resplandor inquietante, proyectando largas y distorsionadas sombras sobre la carnicería. Sin embargo, la atención de Crimson no estaba puesta en la carnicería, ni en el brillo sobrenatural de la luna. Su atención estaba fija en la figura que tenía delante. Un demonio que desprendía un aura de poder profundo, cuya sola presencia resultaba asfixiante. Kokushibo se erguía majestuoso ante él, con su larga y puntiaguda cabellera negra con puntas rojas sondeando en una brisa imperceptible. Sus 6 ojos brillaban luminosamente. El par superior reemplazaba sus cejas, el par central estaba grabado con kanji que indicaban su rango, y el par inferior resplandecía con una mirada depredadora. El intrincado patrón agrietado de sus iris parecía cobrar vida, un contraste siniestro con su pálido y digno semblante. Su atuendo, un kimono de estampado hexagonal morado y negro sobre pantalones a cama negros estilo Umanori, acentuaba aún más su majestuosa presencia. A su lado colgaba su katana, una abominación de carne y ojos que palpitaban débilmente, como si respiraran. La vaina también parecía tener vida, con venas que la recorrían en una burla a la humanidad. La mirada de Kokushibo atravesó a Crimson, y su peso lo inmovilizó. Cuando finalmente habló, su voz era profunda y resonante, con un eco de fría autoridad. «¿Disfrutas interpretando el papel de humano?», preguntó Kokushibo, con un tono que no era ni burlón ni amable, sino cargado de un antiguo cansancio. «Dime, ¿te satisface su frágil existencia?». Crimson no respondió, apretando la mandíbula. Apretó el puño levemente, pero se mantuvo firme, negándose a apartar la mirada. Kokushibo dio un paso lento hacia adelante, la katana carnosa que llevaba en la cintura emitía un leve zumbido gutural. «Te aferras a la humanidad, a la debilidad. Pero eso no es lo que eres. No es tu esencia». El demonio ladeó ligeramente la cabeza, como si contemplara una lucha inútil contra un destino inevitable. «Fuiste otra vez. ¿Recuerdas el poder que corría por tus venas? La fuerza bruta, libre de la fragilidad mortal». Sus 6 ojos se entrecerraron al unísono, un brillo depredador centelleando en sus profundidades. «No fuiste hecho para arrastrarte entre ellos. Fuiste hecho para estar por encima de ellos. Para devorarlos». La respiración de Crimson era lenta y pausada, a intervalos regulares, aunque su mente bullía de emociones contradictorias. La expresión de Kokushibo se ensombreció y su voz se convirtió en un grudido. «Detén esta farsa, este acto humano. No te sienta bien. Llevas las cadenas como si fueran tu salvación, pero son tu jaula. Deshazte de ellas». El demonio desenvainó su grotesca katana con un movimiento fluido, la hoja brillando a la luz de la luna, sus ojos incrustados girando inquietantemente para fijarse en Crimson. Kokushibo apuntó la espada hacia él, su forma carnosa palpitando de anticipación. «Haz crecer tus colmillos de nuevo», ordenó. «Abraza lo que estás destinado a ser. ¿O acaso te arrancaré yo mismo esta fachada?». El corazón de Crimson latía con fuerza en su pecho, su mente se aceleraba mientras los recuerdos destellaban en los límites de su conciencia, fragmentos de algo distante e inexpresado. Sintió el peso de las palabras de Kokushibo, la tentación del poder que prometían, el amargo recordatorio de una naturaleza que había enterrado en lo más profundo de su ser. Pero Crimson no se movió. Con la mirada fija en Kokushibo, respiró hondo y se tranquilizó antes de sonreír. «Así como en el pasado busqué el poder, quiero recuperar lo que una vez abandoné», dijo Crimson con calma, como si dejara que el demonio comprendiera sus palabras. «En esta vida, conservo mi humanidad». Los labios de Kokushibo se curvaron en una leve sonrisa de complicidad. «Ah. Así que aún te resistes». Sus 6 ojos brillaron con cruel diversión. «Bien. Veamos si tu determinación es más fuerte que la verdad de la que no puedes escapar». El demonio envainó su espada y cerró los ojos mientras la oscuridad lo envolvía todo. 9. Apariencia. El sol de la mañana se coló por la ventana mientras Crimson despertaba. Sentía el cuerpo pesado pero descansado, y el dolor de sus heridas se había atenuado hasta convertirse en un leve latido. Al abrir los ojos, vio a Ruby y Jan sentadas a su lado en la cama. Los brillantes ojos de Ruby se iluminaron al verlo moverse, mientras que Jan bajó la mirada, con las manos fuertemente entrelazadas. «Carmesí», exclamó Ruby, acercándose. «Estás despierta». Jan alzó la vista, sus ojos violetas encontrándose con los de él. «Crimson, yo», comenzó, con la voz temblorosa. Apartó la mirada brevemente antes de continuar. «Lo siento. No debí haberme ido así. Te prometo que no volveré a hacer algo así a tus espaldas». Crimson le dedicó una leve sonrisa, con la voz ronca pero cálida. «Está bien, Jan. Solo, no corras sola la próxima vez». Su padre entró en la habitación momentos después, con su habitual semblante severo suavizado por el alivio. Tai Jan se sentó al borde de la cama, con la mano apoyada en el hombro de Crimson. «Me alegro de que estés bien, hijo», dijo Tai con voz firme pero teñida de emoción. «Hiciste algo increíble. Estoy orgulloso de ti». Crimson asintió, sintiendo una mezcla de calidez e inquietud.
No estaba seguro de si orgulloso era la palabra adecuada para describir lo que sentía por lo sucedido, pero las palabras de su padre aún lo reconfortaban. Los siguientes 3 días transcurrieron entre momentos de descanso y tranquilidad. Jan y Ruby casi nunca se separaban de él, haciendo todo lo posible por hacerle compañía y distraerlo con historias o juegos sencillos. Ty y Crow lo vigilaban, su presencia firme y reconfortante, aunque Crimson no pudo evitar notar las conversaciones en voz baja que a veces mantenían en el pasillo, con tonos sosegados y preocupados. En la cuarta mañana, Crimson despertó más temprano de lo habitual. La luz del sol que se filtraba por la ventana se sentía más brillante, más intensa. Se estiró y se incorporó, sintiendo su cuerpo extrañamente y diferente. Más fuerte. Más ligero. Una extraña energía lo recorría, sutil pero innegable. Al bajar las piernas de la cama, fragmentos de su sueño pasaron fugazmente por su mente. El campo de batalla. La luna. El demonio de 6 ojos. Sacudió la cabeza, descartando esos pensamientos como vestigios de una pesadilla. No es nada, murmuró para sí mismo, poniéndose de pie. En la cocina, le recibió el aroma a tocino friéndose y café recién hecho. Ty estaba en la estufa, volteando panqueques, mientras Crow se apoyaba en la encimera con una taza en la mano. Buenos días, campeón, saludó Crow, levantando ligeramente su taza. Ty se giró, con una expresión más suave. Te has levantado temprano. ¿No deberías estar descansando? Me encuentro bien, respondió Crimson, acercándose a ellos. ¿Puedo ayudar con el desayuno? Ty y Crow intercambiaron una mirada. ¿Estás seguro? Preguntó Ty. Si no estás en condiciones, estoy bien, insistió Crimson. Con un leve asentimiento, Ty cedió. Está bien. Puedes picar los tomates. Solo ten cuidado. Crimson se acercó al mostrador, tomó un cuchillo y un tomate maduro. Al colocar la hoja, algo le llamó la atención en su reflejo. Por un instante, no vio su propio rostro. En su lugar, 6 ojos, ardientes con intensidad malévola, lo miraban fijamente desde la superficie pulida. Contuvo la respiración y el cuchillo se le resbaló de las manos, cayendo con estrépito sobre la encimera. Sin decir palabra, Crimson se dio la vuelta y salió corriendo de la cocina, cubriéndose el rostro con la mano. «¿Carmesí?», le gritó Ty, con un tono de preocupación en la voz. Crow dejó su taza sobre la mesa, con expresión seria. ¿Qué demonios acaba de pasar? Crimson cerró la puerta del baño con llave, con el pecho agitado. Se inclinó sobre el lavabo, agarrándose a los bordes mientras se obligaba a mirarse en el espejo. Al principio, su reflejo era normal. Pero mientras lo observaba fijamente, el rostro de Kokusibo comenzó a formarse, con sus 6 ojos mirándolo con una intensidad depredadora. La respiración de Crimson se aceleró y se salpicó la cara con agua fría, con las manos temblando. Cuando volvió a mirar, el demonio había desaparecido. Pero algo más permanecía. En su rostro, tenue pero inconfundible, había una marca, un diseño irregular, como una llama, grabado en su piel. Crimson la contempló fijamente, con la mente acelerada. Desde fuera de la puerta del baño, se oían las voces de Ty y Crow. «Crimson, ¿estás bien?», preguntó Ty con tono firme pero preocupado. «Abre la puerta, chico», añadió Crow, suavizando su habitual brusquedad. Crimson respiró hondo, esforzándose por calmarse. Al exhalar, la marca se desvaneció, desapareciendo por completo. Se tocó la cara, rozando con los dedos la piel tersa e inmaculada. Tras un instante, abrió la puerta y salió. Ty y Crow se acercaron inmediatamente a él, con evidente preocupación. «¿Estás bien?», preguntó Ty, con la mano sobre el hombro de Crimson. Crimson asintió lentamente. «Tienes razón. No me siento bien», admitió con voz baja. «Creo que necesito acostarme». Ty dudó un momento, pero asintió. «Ve a descansar», dijo, mientras observaba a Crimson regresar a su habitación. Una vez que el chico estuvo fuera del alcance del oído, Crow se volvió hacia Ty con expresión sombría. «¿Qué fue eso?». Ty se cruzó de brazos, con el ceño fruncido. «No lo sé, pero todo empezó cuando cogió el cuchillo». «¿Crees que es un trauma? ¿Lo del otro día?», sugirió Crow, aunque su tono delataba dudas. «Tal vez, a pesar de su madurez, sigue siendo un niño», respondió Ty. «Incluso los adultos quedan traumatizados por los Grimm». Crow miró hacia el pasillo por donde Crimson había desaparecido. «Tenemos que vigilarlo». Ty asintió, apretando la mandíbula. «De acuerdo». En su habitación, Crimson estaba sentado al borde de la cama, con las manos apoyadas en las rodillas. Miraba al suelo, con la mente confusa y llena de pensamientos. El recuerdo de Kokusibo, la marca en su rostro y la extraña energía que lo recorría se repetían sin cesar. «¿Qué me está pasando?», susurró, con la voz cargada de incertidumbre. Miró a su lado, donde Ruby y Jan dormían. Sus rostros serenos contrastaban fuertemente con el caos que reinaba en su interior. Por un instante, dudó. Luego, decidido a encontrar la claridad, salió de la habitación en silencio y se dirigió al baño. De pie frente al espejo, Crimson examinó su reflejo. Sin ojos adicionales, sin marcas de llamas irregulares, murmuró para sí mismo, con la voz ceñida de aprensión. Cerrando los ojos, se concentró en la sensación que recordaba de cuando apareció la marca por primera vez. Lentamente, al abrirlos, la marca reapareció. Un dibujo irregular, como una llama, grabado en su piel. Lucía igual que en su vida anterior. Pero algo se sentía ahí diferente. La marca tenía una resonancia extraña, algo que no lograba identificar. ¿Moriré dentro de 20 años? Crimson no pudo evitar preguntárselo. Pero acalló esos pensamientos mientras continuaba. Tras respirar hondo, Crimson se concentró en las técnicas de respiración que había utilizado como demonio. Las técnicas de respiración lunar volvieron a su mente. Sintió como su piel comenzaba a cambiar y sus ojos se transformaban, hasta que un destello de alarma lo detuvo en seco. Crimson interrumpió la transformación de inmediato, observando cómo su cuerpo volvía a su estado normal. Incluso la marca se desvaneció. «Me estoy convirtiendo en un demonio pero he estado usando la respiración lunar instintivamente desde mi renacimiento. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué se siente tan diferente?», Crimson se preguntó en silencio, mientras el pavor se instalaba en su pecho. «Crimson, ¿estás ahí?». La voz adormilada de Jan se escuchó desde fuera de la puerta del baño. «Sí», respondió Crimson. «Ya terminé. Dame un momento». Con un suspiro de cansancio, decidió ocuparse del misterio más tarde. El día transcurrió con normalidad, aunque el ambiente distaba mucho de ser habitual. Ruby y Jan, como siempre, estaban hiperactivas, correteando por la casa con una energía desbordante. Pero Crimson no lograba superar la inquietud, algo que Ty y Crow no pasaron por alto. Intercambiaron miradas a lo largo del día, cada vez más preocupados al verlo absorto en sus pensamientos. Al anochecer, Crow mantuvo ocupadas a las chicas mientras Ty apartaba a Crimson para conversar.
Crimson comenzó Tai con voz firme pero suave, ¿estás bien? Has estado actuando de forma extraña todo el día. Estoy bien, respondió Crimson con una sonrisa forzada. No hay nada de qué preocuparse. Tai frunció el ceño. Soy tu padre. Puedo darme cuenta cuando algo te pasa. Crimson dudó un momento y luego dijo, estoy bien. Solo que, me siento un poco diferente. Probablemente por las lesiones. Tai lo observó por un momento antes de preguntar, ¿te sientes más ligero? ¿O con más energía? Crimson parpadeó, sorprendida. Sí, lo creo. Tai suspiró. Eso es normal. Tu aura se desbloqueó. ¿Aura? Repitió Crimson, sin estar familiarizado con el término. Tai asintió y explicó. El aura es la manifestación del poder del alma. Es lo que distingue a los cazadores de los civiles. Cuando se desbloquea el aura de alguien, su velocidad, fuerza y resistencia aumentan. También se curan más rápido. Tu tío desbloqueó la tuya mientras estabas inconsciente. Fue lo que te salvó de sufrir daños permanentes. Crimson escuchaba atentamente, mientras las piezas de sus extrañas sensaciones comenzaban a encajar. Tai continuó. Normalmente, no desbloqueamos el aura de un niño porque puede provocar que su habilidad especial se manifieste demasiado pronto. Sin control ni comprensión, eso puede ser peligroso. Sin mencionar que el aura atrae a los Grimm. Lo último que queremos es atraerlos hacia los niños. ¿Apariencia? Repitió Crimson, otro término desconocido. Una semblanza es una habilidad única que se desarrolla a partir del aura de una persona, explicó Tai. Es una extensión de quién eres. Algunas personas pueden manipular el fuego, otras pueden crear clones. Hay infinidad de variaciones. Pero es importante aprender a controlarla porque algunas habilidades pueden ser peligrosas. Crimson asintió, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Puede una apariencia cambiar el aspecto de alguien? Preguntó con vacilación. Tai asintió. A veces, sí. Las habilidades especiales de las personas pueden afectar sus cuerpos de diferentes maneras. Si notas algo inusual, debes decírmelo inmediatamente. Crimson se llevó la mano a la frente, sus pensamientos se desbocaron. Esto es una broma cruel, ¿verdad? Pensó con amargura. Carmesí. La voz de Tai interrumpió sus pensamientos, teñida de preocupación. Crimson alzó la vista y se encontró con la mirada preocupada de su padre. No quiero que me veas así y no quiero volver a verme así nunca más, ni siquiera si voy a morir. En ese instante, Crimson tomó una decisión. Soltó un suspiro lento y apartó la mano de su rostro mientras las marcas dentadas de las llamas cobraban vida. Ardían intensamente sobre su piel, dejando a Tai sin palabras. Mi apariencia ya se ha manifestado, dijo Crimson con una sonrisa cansada. Mi habilidad especial es solo la marca del cazador de demonios. Nada más. Decidió para sí mismo. 10. Tallado en madera. Crimson y Tai le contaron a Crow que Crimson ya había manifestado su habilidad especial, lo cual lo dejó atónito. Él había estado presente cuando se desbloqueó el aura de Crimson. Fue él quien lo hizo. Eso fue hace apenas unos días, y ahora contempla las marcas en el rostro de Crimson, la prueba de la manifestación de su habilidad especial. Crow no pudo evitar expresar su incredulidad. A la mayoría de la gente le lleva meses, a veces años, manifestar sus habilidades especiales. Algunos nunca lo hacen. Y sin embargo, tú lo lograste, apenas unos días después de desbloquear tu aura. Tai se frotó la nuca, mirando a Crimson con una mezcla de orgullo y preocupación. Ni siquiera sé qué decir. Es algo inaudito. Crimson, de pie frente a ellos con una sonrisa forzada, parecía abrumado por su asombro. Mostró la marca pensando que era normal que la gente hiciera eso después de desbloquear su aura. Su padre lo había hecho sonar normal. ¿Cómo iba a saber que podría llevar meses, como mínimo? Los dos adultos no volvieron a mencionar el tema de la apariencia, pero incluso con el paso de los días, Crimson notó sus miradas persistentes y sus preguntas tácitas. Tras esa primera demostración, Crimson nunca dejó que volviera a aflorar, como si intentara evitar que esa parte de sí mismo se convirtiera en un espectáculo. Pasaron los meses y la vida se estabilizó. El siguiente hito llegó en el quinto cumpleaños de Crimson y Ruby. Entre risas, pastel y regalos envueltos con colores brillantes, Ruby expresó un deseo sincero. Quiero que Crimson y yo llevemos el nombre de mamá en alto, dijo Ruby con voz baja pero decidida. Por mamá. Sus palabras dejaron a todos en silencio. Tai-Yan, que momentos antes sonreía, miró a su hija menor con una mezcla de sorpresa y tristeza. Ruby, comenzó, pero su voz flaqueó. Crimson, de pie junto a su hermana, no esperaba tal petición, pero aún así accedió. Me parece bien, ¿te parece bien, papá? Por su parte, Tai no solo no se opuso a la petición, sino que la apoyó, y a partir de entonces el apellido familiar se cambió oficialmente para ambos. Desde ese día, dejaron de ser simplemente los hijos de la familia Xiaolong. Se convirtieron en los Rose, Ruby Rose, Crimson Rose y Yan Xiaolong, en alusión al vínculo que compartían con Sanger. Con el cambio de las estaciones, la familia se preparaba para celebrar el cumpleaños de Yan. Crimson había estado trabajando en secreto en algo especial para ella. Durante semanas, se levantaba antes del amanecer, escabulléndose de la cama mientras todos los demás dormían. Salía de puntillas de la casa hasta un rincón tranquilo, donde escondía un cuchillo y trozos de madera y los dejaba allí preparados. En su vida anterior, Crimson se dedicó a diversas actividades artísticas, entre ellas la talla de madera. En aquel entonces, sus tallas solían representar la luna o elementos relacionados con su habilidad con la espada, reflejando así sus dos grandes pasiones. Esta vez, sin embargo, su inspiración fue su familia. Cuando llegó el cumpleaños de Yan, Crimson se acercó a ella con un pequeño paquete envuelto en tela. Se lo entregó con una cálida sonrisa. ¿Qué es eso? Preguntó Yan, con los ojos brillantes de curiosidad. Ábrelo y verás, instó Crimson. Yan retiró la tela para revelar una figurita de madera de su madre, Summer Rose. El nivel de detalle era asombroso. La imagen de Summer había sido capturada con esmero, desde las suaves ondas de su cabello hasta la dulce expresión de su rostro. Los ojos de Yan se abrieron de par en par. Es, mamá, susurró, con la voz quebrada por la emoción. Ruby se inclinó para ver más de cerca, y su expresión cambió a una de asombro teñida de envidia. Crimson lo notó de inmediato y decidió burlarse de ella. Ruby, ese es el regalo de Yan, no deberías tocarlo. Ruby, al oírlo, sintió aún más envidia e incluso disgusto, y le dirigió una mirada de decepción y dolor sin decir palabra. Al ver la reacción, dijo apresuradamente. No te preocupes, Ruby. También hice uno para ti. El rostro de Ruby se iluminó. ¿Lo hiciste? ¿De verdad? Él asintió y le entregó una figurita idéntica mientras reía suavemente de su entusiasmo. ¿De verdad?
Mientras la familia admiraba la obra de Crimson, Tai me observaba desde un lado, con una expresión que mezclaba orgullo y nostalgia. Al notar que Tai se detenía en las figuritas, Crimson arqueó una ceja. ¿Pasa algo, papá? Preguntó. Tai soltó una risita, rascándose la nuca. No es nada. Solo estaba pensando, eres muy talentoso, ¿sabes? Esas figuritas son increíbles. Crimson ladeó la cabeza, intuyendo que las palabras de Tai ocultaban algo más. Gracias. Tai se aclaró la garganta, mirando las figuras de madera que Ruby y Jan tenían en las manos. Me preguntaba si habían hecho una para mí también. Crimson parpadeó, sorprendido por la pregunta. Oh, no hice uno para ti, admitió. Solo los hice para Ruby y Jan. Los hombros de Tai se encogieron ligeramente, aunque rápidamente disimuló su decepción con una sonrisa. No pasa nada. Son preciosas. Has hecho un trabajo estupendo. Un mes después, Tai recibió su propia figurita. Crimson había dedicado incontables horas a tallarla, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Era un poco más grande que las que había hecho para Ruby y Jan, y representaba a Tai y Summer de pie uno al lado del otro. Cuando Crimson se lo presentó a su padre, Tai se quedó sin palabras. Recorrió con los dedos las intrincadas tallas, con los ojos brillantes de emoción. Gracias, dijo en voz baja, con la voz quebrada. Esto significa más para mí de lo que imaginas. A pesar de estar satisfecho con las figuritas, Crimson ansiaba un reto mayor. A altas horas de la noche, después de que todos se hubieran acostado, comenzó a trabajar en una nueva talla. Esta era más ambiciosa. Una pieza que retrataría a toda la familia, incluyendo a su madre fallecida. Lo imaginó como una escena. Tai de pie, fuerte y orgulloso, Summer a su lado con su sonrisa siempre dulce, y los tres niños rodeándolos en un círculo de calidez y amor. Cada pasada del cuchillo daba vida a la imagen, la madera se transformaba bajo sus hábiles manos. El trabajo era lento y meticuloso, pero a Crimson no le importaba. Esta pieza no era solo arte, sino una forma de preservar la memoria de su familia, un homenaje a los años compartidos y a los recuerdos de la madre que siempre los recordaría. Con el paso de los días y las semanas, Crimson trabajó incansablemente en la talla. Aunque no compartió su progreso con nadie, el proyecto se convirtió en su manera silenciosa de conectar con su pasado y su presente. En este nuevo mundo al que ahora llamaba hogar, esta pieza se erigiría como un símbolo de los lazos afectivos, un recordatorio de las conexiones más antiguas, una lección para evitar repetir los errores del pasado y un testimonio de la belleza que se puede encontrar en la unión. No olvides que lo escuchaste en Labios, el devorador de mundos.